Hola, 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 ¿cómo están amigos? Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos al cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Queremos saludar a todos los amigos que a esta hora están en nuestra sintonía. Un poquito atrasado, 20 con 25 aproximadamente, 20 con 23. Yo quiero felicitar a Ricardo. Sí, ¿Cierto? María Los Bien, Ángeles. Ricardo y María Los Ángeles. María Los Ángeles también. Todo el resto del personal anda en otro lado, entonces aquí están haciendo milagros aquí para ahí nos fuimos a negro. Nos volvimos de Pero ya nuevo. volvimos, ya. Bueno, así es el tema aquí. Aquí todo el mundo trabaja, por lo tanto, cuando todo el mundo está haciendo cosas en otro lado, que tampoco aquí, y nosotros al final lo único que hacemos es llegar y nos sentamos aquí y hablamos, nada Y más. hacemos que... Entonces miramos a los técnicos cómo trabajan aquí, pero no, o sea, no podemos ni siquiera meter las manos porque no cachamos qué es lo que hay que hacer. Bueno, saludarlos a todos en este caluroso día. Alguien me dirá, Fabricio está loco, ¿cómo va a ser un caluroso día si ha estado todo el día nublado en Pichilemu? Bueno, vengo llegando de Rancagua, amigos, con 36 grados de calor, más sopeado que... Oiga, pero qué Ya. manera de hacer calor en ese Rancagua. No solamente en Rancagua, de aquí. Saliendo de los robles. Desde la piedra para allá. De los robles saliendo ya empieza el sol. Yo salí en la mañana ¿Sí? y de la piedra para allá ya había sol. Es que la semana obviamente uno, cuando ya en Pichilemu, claramente hay vaguada costera a las 7 y media. Claramente después de los robles ya empieza a Claro, aparecer el sol. Y el sol caluroso, o sea, ya a las 8 de la mañana en Marchihue, en Rinconada, en Rinconada Alcone, donde yo trabajo en la escuela, Noveles de Chile, envío un saludo. Ahí hace mucha calor en ese Sí, sector. o sea, ya O sea, ahí hay tiene- unos 20 grados ya en el Rinconada Alcone, y después en la tarde por lo menos unos 28, fácilmente. Yo hoy día a las 8 de la mañana me levanté Ya. y busqué la temperatura en Rancagua el día de hoy. Sí, ¿Ya? Y a esa hora, a las 8 de la mañana, habían 20 grados en Rancagua. 8 de la mañana, imagino. 8 de la mañana. O sea, cuando volvimos, yo fui a Rancagua, volví inmediatamente porque la No, calor es insoportable. El es calor en insoportable. ciudades grandes es muy insoportable porque uno respira el cemento y también sí. la congestión de los vehículos micros, y todo o sea, eso, sí. te aumenta la temperatura por lo menos unos 36 5 grados. más. 36 grados en Rancagua. Realmente era un horno. Entonces cuando yo le decía a la gente que iba de Pichilemu que aquí en Pichilemu estaba nublado, me decían, no, yo quiero irme a Pichilemu ahora en este momento. No, o sea, Bueno, pero aquí estamos entumidos de frío, está corriendo viento norte. exacto. Está corriendo viento norte, ¿eh? Y también la vaguada costera, que es un factor obviamente climático que obviamente Pichilemu está bajo el nivel del mar, provoca en este caso ese tipo de microclima, entre Sí. comillas, acá en la costa. Bueno, en el cercano Navidad también estuvo nublado todo el día hoy día. Es rico porque obviamente no es tan un calor sofocante como en las ciudades grandes, obviamente, que están cerca de la cordillera. Claro. Claramente que es un horno en este caso, porque está la cordillera también está O en sea, este caso. Santiago debe haber sido un asco hoy día. Sí, no, Por lo menos en Rancagua tú de repente tienes un vientecito sí, en la periferia de Rancagua. sí. O sea, en Rancagua adentro es igual que Santiago, pero un poquito saliendo del Machalí, centro. Coya, todo ese lugar. Claro, ahí ya tiene un poco de airecito, pero en Santiago, entre medio del edificio, ahí no creo que tenga ahí mucha... No, ahí uno se foca actualmente. Bueno, y cuando uno viene llegando cuando uno ya empieza a subir la cuesta donde la Panchita, Ya. ya empieza a sentirse el aire costino. Se empieza a ver las nubes. Una cosa Sí, así. todo. Entonces ya ahí uno dice, bueno, aquí ya nos salvamos de esa intensa calor. Bueno, saludar a todos los amigos que nos están viendo, seguramente en la región, a todos los amigos que nos ven a través de las diferentes plataformas, por Mundo, por Cablenet, por YouTube, por Facebook, por Internet. Saludarles y darles la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, donde el día de hoy vamos a estar conversando con nuestros, ¿cómo le pusieron ustedes en el Facebook, en el YouTube? Los turbopanelistas. No sé, yo no puse ese nombre. Hay que preguntarle al Marco que él ¿Quién fue el Marco que le parece, puso? no sé, o Ya. sea... Bueno, igual el nombre, no sé, me gusta sí, pero yo no lo puse, así que... Ya. Viene llegando nuestro amigo Álvaro Álvarez. Bueno, ustedes son profesores los dos.
están en un proceso complicado en estos días, ¿no? Sí. No, Está en como proceso fin de de- año como todos fin de tenemos año. evaluaciones. Obviamente todo lo que la vorágine del año 2022, claramente. Y obviamente hay que cumplir con ciertas fechas y plazos. También actividades que se vienen en diciembre igual. Y obviamente todo final de año es como una evaluación de todo lo que se hizo. Todos tenemos que Todos, terminar todos. cosas a Totalmente. fin de año. Yo No. tengo que terminar varias cosas No, estamos- en este mes de noviembre, que me quedan 3 días. A nosotros 3 Enero, días. febrero y marzo, o Yo tengo sea, que poner lunes, notas martes y antes del miércoles. 30. Sí, antes del 30 todo. Así que ahí No, ahí estamos, estamos pero- a full. Bueno, se puede, todo así que el no. mundo está terminando el año. Y hoy día, en este viaje a Rancagua, oiga, en Chile dicen que no hay plata, ¿eh? Que estamos mal, que hay recesión, La que hay inflación. inflación, etcétera, etcétera. Tuve que ir a hacer un trámite cerca del mall que está ahí en la carretera del Cobre. Mall La América, ¿o no? Donde está París Plaza y todo América. eso. No, ¿cómo se llama? A ver. Entonces, oiga, el pero portal Rancagua. el portal Rancagua, Sí. exacto. Oiga, ahí deben caber en los estacionamientos alrededor de unos 500 vehículos. Estaba lleno, todo. Completamente, no había dónde estacionarse. Eso significa que todo, o sea, habían, ponle 4 personas por vehículo, eran 500, habían alrededor de 2.000 personas Ya. ahí en ese sector comprando, pero de una manera desesperada. Todo el mundo comprando ya sus regalos de Navidad y todo eso. Entonces yo decía, ¿y dónde? ¿Por qué dicen que hay inflación, que no hay plata, que la gente no tiene plata, Pero, que aquí, que allá? el crédito, la tarjeta, obviamente el avance en efectivo también son factores claramente que conlleva el consumismo en Chile. O sea, Chile es un país consumido, es un país. ¿Usted tiene tarjeta de crédito? Tengo 2 tarjetitas. 2. Ya la corté una en este caso. Pero tengo la cuenta root y eso. Y tengo una adicional, pero no la ocupo en nada, así que. Prefiero tenerla adelante. ahí. Pase nomás. Pase, estimado. Pase cuide. nomás. ¿Cómo está don Álvaro Álvarez? Estamos, Ahí, Ya, Richie, ya. estamos como el matinal, vamos a estar sueltos hoy día. estamos hablando de la Estamos inflación. como matinal. Estamos hablando de esta inflación que sale en todos los programas de televisión. Que hablan de la inflación, de que Chile no tiene plata, que todo el mundo está mal y todo eso. Y yo le estaba contando que por lo menos en el portal ahí en Rancagua, donde hay un estacionamiento como para 1.000 vehículos, estaba todo lleno. El que está hacia la completo. carretera del cobre. Ese, Sí. acá, Machalí. No, Sí, o sea, hacia, y hacia, toda la- para, es que si lo hacia más Chali. Machalí, Un saludo ahí, nuestra- la ciudad con mejor calidad de vida en Chile. Con no más existe. Chali. Y no A todos existe. nuestros amigos ahí de Oye. Machali. Oye, nos parecemos gemelos los dos ahí Nah, al lado, ¿eh? por Sí. favor, no. en lo físico. Bueno, yo disculparme, pues, ¿Cómo estás, disculparme, Álvaro? Fabricio, estábamos en una vorágine, más allá del final de año. Estas 2 semanas han sido bien complejas con respecto al tema de los tiempos. Quienes siguen también las redes sociales de algunos profes, hemos estado incluso hasta con carrera docente, estamos con carrera docente y con evaluación del portafolio. Y teníamos plazo hasta ayer 25 para entregarlo a las 11:59. 11:59. Todo- Y a mí se me ocurre, y contarles, a mí se me ocurre bautizar a mi hija ese día. No, Entonces, no, pero ¿cómo, yo hombre? la verdad es que dije, bueno, en realidad entre los tiempos me va a dar, mal colegio, mal final de año, y bueno, y todavía me quedaba la tercera parte del portafolio, un tercio de hacerlo. No, el trabajo. Y lo iba a hacer ayer a las muy 3 de la completo. tarde y abro la plataforma y el regalo prometido del cielo llega y dicen extiende el plazo para entregar el portafolio hasta el 23 de diciembre, así que casi un mes más de ¿Hasta el extensión. 23 de diciembre? Sí, así que salvamos, pasar, así que gracias a los amigos del CPIP que se pusieron la mano en el corazón y que de hecho hay una ley que se suspende el portafolio. Tienen que haber cachado que tú Y- estabas ahí, Estaba estabas ahí interesado. Yo creo que estresado, sí. po. A ver, tengo algunos amigos también en el CPIP, entonces tienen que haber dicho, oye, el Álvaro tiene bautizo, ¿cómo le vamos a joder el bautizo? Vimos en sus redes sociales que todavía no termina el portafolio, démosle un plazo más y bueno, nos dieron más plazo para hacer el portafolio y en eso estaba ahora, porque quería terminarlo para dedicarme a otras cosas y la verdad es que fue un tema así como de abstraerse 100% y
Y bueno, pero ya aquí estamos, así que dándole la bienvenida a este finalización del año, Del año, ya del año estamos. ya. ¿Cómo estuvo con este muchas año cosas. escolar? Para- Después de prácticamente 2 años de estar con obviamente, clases online y todo eso. Adaptación. Se adapta a una nueva dinámica, obviamente se está volviendo a la presencialidad, que obviamente hay muchos estudiantes que durante 2 años estuvieron, en este caso, no como teniendo obligaciones presenciales, al contrario. Pero este año nadie tuvo clase online, ¿no? Sí, Sí, no, al de hecho, principio de hubo año, un periodo un periodo del transitorio. año, sí. Un periodo de transición en donde los colegios comenzaron a hacer esta transición entre lo presencial con lo online, y ya después del segundo semestre se fue terminando hasta ya octubre, ya los colegios estaban todos de forma 100%. O sea, recién en octubre. Completo. Eso estamos hablando a nivel nacional Ya. y que se sigue aplicando entonces este tema de la presencialidad, pero hay varias cosas que en realidad, bueno, de educación hay mucho que podemos seguir hablando el día de hoy y que también es importantísimo ver lo que va a suceder pasado mañana, cuando empiece también a dar la PAES. Ya ¿Cómo que- se llama ahora? La prueba PAES. de acceso a la Prueba de educación acceso a la superior. Sí, PAES. hablar PAES. de la PAES, pero hay un tema bien importante y que yo creo que ya es tarde incluso, Prueba pero de acceso. Acceso a la educación superior. educación Yo soy superior. profe preuniversitario del Ay, Tonoco, así que el pues, sistema... Mira cómo sale, señor director, ponga ahí el chin chin. No, si no es eso, si no, no, venga con eso, Álvaro. No, de verdad, Ah, nadie- aquí no hay problema con No, la inflación. no, aquí no, hay no, gente- Jorge, no, Jorge, yo, no soy, tiene- yo soy igual que usted, así que... No, yo soy igual que pero usted, mira, así que... Yo creo que ninguno de ustedes dos tiene problema con la inflación. No. no, o sea, no, no, pero eso yo tengo tengo 2 problemas. hijos, pues El único que entonces... tiene problemas con la inflación aquí soy yo. No. Además que tenemos distintos tipos de inflación, no solamente inflación económica, también aquí hay una inflación corporal. bien importante que hay que trabajar, además de tener ya el hígado graso, pero... Para tener el El temporada hígado- estival, el hígado o graso. temporada de verano. No, ahora hay que volver con todo a y... las y canchas, y como sacarse un poquito también de peso literalmente de encima. Y antes de entrar a educación, Fabricio, y contarle un poquito, el tema de la inflación es bien interesante Sí. porque en la mañana estaban hablando de un sexto retiro. Estaban Sí. hablando de un sexto Lo retiro. tengo Entonces aquí en la pauta. es importante por ver algunas cosas que la gente, yo le decía, y lo conversamos con mi señor, decía, esto es una trampa. Esto es una trampa, porque hay que ver el concepto de la inflación. El encarecimiento de los precios tiene que ver con varios elementos que no necesariamente son de control del gobierno, y menos con el tipo de constitución que tenemos nosotros, en donde el gobierno no puede fijar precios. Entonces sí puede fijar la política monetaria a través Por del el Banco Banco Central y elevar las tasas de interés que ahora, y hay que darle gracias al universo, que si usted estuvo pensando en algún momento estos últimos 2 años en poder obtener un crédito, Hoy es o sea, es imposible. que de verdad es el peor momento para para poder obtener un pedir crédito. crédito. Se tiene una tasa de interés que está al 12%. Sí, no, imposible. El 12%. Estamos al 12%. Sí. Entonces, lo que el Banco Central hace es que se fomente el ahorro. Y esa es la plata ¿ya? de la AFP la que están prestando, ¿no? Sí, es cíclico la cosa. Entre eso. sí, hay que entender que el sistema de AFP... Esa de la cual nosotros no ganamos nada. No, claro, perdemos. y perdemos. hay que entender que el sistema AFP no está hecho como un sistema de generación de pensiones, Ahorro sino social, que es un capitalización. sistema de capitalización del mercado. Ah, eso es. Entonces el mercado toma ese dinero Claro. que simplemente Es tuyo. se reinvierte. O Entonces, sea, que es mío y que se lo Y se va pasan a la al bolsa. banco y yo voy a pedir un préstamo al banco y me cobran un 12% Sí, claro. Sí. por la plata suya. mía. Exacto, eso es el más que nada, Claro. es un cíclico. Exactamente. Entonces, nosotros somos uno de los pocos países, y que de hecho está muy bien pensado, en algún momento cuando... Somos países muy... Muy raro. No raro, muy... De hecho, por Iba a ejemplo... decir una palabra, pero... En la universidad en Estados Unidos, donde aparece este concepto del liberalismo, y que a Universidad de comienzo Chicago. del siglo XX ya la teoría del liberalismo tiene que ver con la apertura al mercado, y que después de la crisis del 29 se dieron cuenta de que no todo lo puede solventar el mercado, porque en algún momento el único que tiene mucho dinero es el Estado, por el tema de las recaudaciones. Entonces en Estados Por eso los Unidos... camioneros le están pidiendo al Estado. Es que le- todo, aman finalmente... el neoliberalismo. Son los amantes de la constitución de Pinochet, los camioneros, los transportistas. Y ahora le están pidiendo plata al Estado. Exactamente. Es que O sea, el ahora Estado- se volvieron comunistas. Es que no depende de eso, Fabricio. O sea, a ver, explíquenme el A ver, cuento. Eso. ahí existe un concepto, mira, las crisis obviamente se provocan por la mala más práctica que tienen algunos
digámoslo bien, sistema o bancario en este caso, o también la falla del sistema financiero. Mm. El único que nunca va a tener crisis va a ser el Estado porque Sí. tiene recursos por Sí. los impuestos y puede también en este caso salir de las crisis porque puede en este caso generar inversión, generar empleo, generar infraestructura y ahí obviamente también ayudar al sistema financiero y a las empresas. Lo mismo que ocurrió en 1929 y en Chile, que fue el segundo país a nivel mundial después de Estados Unidos que tuvo, en este caso, Que nos fuimos a la quiebra. que nos fuimos a quiebra, o sea, Sí, a sí, nivel y- mundial. Jorge, Y en Estados Unidos- yo entiendo eso, pero hay algunos que hacen gárgaras del neoliberalismo. No, no, Sí, sí, eso está Hacen bien. gárgaras Y que por eso es importante y explicarlo, después Fabricio. andan pidiéndole plata al Estado. Entonces, por eso es súper importante explicarlo porque, de hecho, con la crisis del 29 aparece el concepto del New Deal, El nuevo en donde nadie del Estado tenía que meterse en lo que era el mercado. O sea, con suerte poner unas poquitas reglas de regulación y el mercado supuestamente se iba a regular solo. Esto fue muy interesante porque en Estados Unidos la teoría cambia al concepto del neoliberalismo, en donde el Estado sí va a poder hacerse cargo en cosas donde los privados no son capaces, aunque se junten muchos privados, de poner tantas lucas sobre la mesa. El sistema que inicia. Entonces, y ahí es donde John Maynard Keynes, como dice Jorge, crea un modelo en donde aparece el concepto del subsidio. Es decir, el Estado va a ser capaz de subsidiar, pero mientras las empresas después recuperan lo que ellos finalmente invierten y ahí después terminan los procesos concesionarios. Así se salvaron los bancos en Estados Unidos y se le metió plata a todo el mundo. ¿Cuál fue el gran, y que por eso somos nosotros parte de las cátedras de economía en la Universidad de Estados Unidos? Que Chile hizo una cosa de verdad muy, muy, muy extremista. O sea, si uno dice, bueno, el comunismo es un extremo de izquierda, bueno, ¿Chile? nosotros, el neoliberalismo, ya, pero es un neoliberalismo chileno. Que ese es el concepto. A la chilena. A la chilena fue extremadamente a la derecha. Es decir, fue tan bien hecho en el sentido de que los trabajadores junto con el Estado son partícipes dentro del mercado, pero quienes mueven todo son finalmente los actores privados. Y por eso que la Constitución del año 1980 elimina las empresas, en este caso del Estado, Proceso que de son privatización. rentables. Y eso es súper importante el concepto, porque todas las empresas, como por ejemplo LAN, ya que Línea Aérea Nacional era una empresa del Estado de Chile, Claro. que eso es lo de los aviones. Eso es una empresa rentable. En algún momento, después del terremoto del 85, se dieron cuenta que EFE no era rentable. Y EFE no lo vendieron. EFE siguió siendo parte del Estado. ¿Por qué razón? Porque allí se toma una decisión, y aquí te lo conecto con los amigos que les gusta ahí estar pidiendo, ya, porque en ese momento el gobierno de turno, ya, o el gobierno que se autoturnó, en realidad lo que hizo fue decir, bueno, vamos a sacar la inversión de trenes, que era lo que finalmente se había iniciado con el presidente Balmaceda, que tenía un sueño de unir todo el país a través de ramales, y que por lo mismo llegó el tren a Pichilemu. Y en el año 85 se toma la decisión de finalmente no seguir invirtiendo en los trenes e invertir a través de lo que son los tratos que se hicieron con los medios de transporte, en este caso, que fueron los camioneros y los microbuseros, que son muy importantes en esto. También- Uno en realidad siempre habla de los camioneros, pero también son los microbuseros, que son actores principales dentro de este proceso de intercambio. Y a partir de eso se crean lo que son los conceptos de las concesionarias. Y la concesionaria, tomando el ejemplo que sucede en todas las otras partes del mundo, es las empresas, en este caso privadas, ponen los capitales, tienen la concesión hasta que recuperan su inversión y luego de eso entonces la devuelven al Estado. Eso es como funciona. En Chile se fue al extremo. Tú te das la concesión y recuperas O sea, tu nunca han inversión recuperado y nada. finalmente Nunca después han tú vuelto al sigues Estado. ahora, después que recuperaste, sigues finalmente ganando dinero, ya con el compromiso de que los vas a mantener. Ahora, la cantidad de dinero que se va recuperando es muchísimo menor en comparación a la que yo, o sea, muchísimo mayor a la que yo necesito mantener. Porque por eso las concesiones están hechas para que cosas donde el Estado no puede, por la carga de dinero que necesita desembolsar de una, porque tiene un montón de otras prioridades, ¿ya? Y ahí es donde finalmente se provocan las concesiones. Pero en Chile las concesiones son, en este caso, de plazos que no son limitados, sino que están finalmente ilimitados. Y allí es donde aparece este concepto que el Estado siempre va a proveer, ¿ya?
Y eso es lo que a nuestros amigos que hoy están dentro del paro se le olvida un poquito el tema de la historia, de cómo surge el tema de las concesiones y cómo también ellos tuvieron muchísimos privilegios por muchísimo tiempo, Sí, desde las exenciones, por ejemplo, de impuestos. Siguen teniendo Y muchos uno puede privilegios. ver que la empresa, por ejemplo, minera, la benzina o el petróleo que utilizan, Baja o sea, está sin considerablemente. impuestos. Claro. Entonces, y a partir de eso, el 3 de marzo del año 1985, cuando ocurre el terremoto en la zona central, se toma como excusa, finalmente, para decir no es viable mantener una red ferroviaria y sí es viable mantener una red de caminos, cuando es mucho más caro la red de caminos, pero además tiene esta cosa que si nosotros vemos que las líneas de abastecimiento, que son en este caso camiones y microbuses, se detienen, finalmente te paralizan el país. Claro, y como ellos saben que pasa eso, entonces se paran, ¿no? Es que se les Es que generó igual un poder de es negociación. negociación, obviamente tienen el monopolio en este caso. Obviamente el control de la movilización y transporte de las carreteras, particularmente por la falta de trenes. Obviamente por eso se hace un auge obviamente a una red vial ferroviaria a nivel nacional hasta llegar a Puerto Montt. Y claramente la economía, como hablaba Álvaro, obviamente en nuestra historia, desde el siglo XIX a la fecha, siempre ha existido un modelo capitalista, pero dentro de la base de eso ha existido, por ejemplo, modelos librecambistas que son obviamente que dejan participar al mercado y al Estado lo dejan como un eje antagónico, lo dejan de lado. A excepción entre 1940, obviamente durante los gobiernos 1939 hasta 1970, donde obviamente el Estado empieza a tener una relevancia importante con los gobiernos radicales, particularmente comenzando con Pedro Aguirre Cerda, con la Corfo en este caso, y ahí empiezan a crearse empresas del Estado, Con la como incorporación Llanza. de un nuevo modelo. Y ahí haciendo un paréntesis Sí. para que Jorge continúe con la idea, es que en Chile, en realidad, se vio como opción lo que sucedía en Estados Sí. Unidos. Y por eso, en este caso, Arturo Alessandri vuelve, que Arturo Alessandri tenía Ahí firma la un Constitución del gobierno más o 25. menos de centro-izquierda, cuando él está en su primer periodo, pero ya después de la crisis del 29 llega el 32 con un gobierno netamente de derecha. O sea, lo cambiaron en ese Hizo un cambio, pero hizo radical. un cambio y ahí finalmente las respuestas de Alessandri no son las que finalmente Chile esperaba y se vio, porque como dijo Jorge, fue el país más afectado después de Estados Unidos. Entonces aparece un concepto de decir, bueno, nosotros no podemos depender 100% de lo que son los mercados extranjeros y finalmente se crea el modelo de importaciones sustituidas, Easy, ya el más modelo conocido, Easy. o Y que Estado eso benefactor. finalmente va a durar hasta el año 1973. Y ahí obviamente, ahí lo que ocurre obviamente es la creación de empresas, en este caso, Llanza, Madeco, CAP, F en este caso, ENAP, Chile Films, todo el Estado en este caso empieza a tener un compromiso con la economía y también un compromiso social en la previsión, en la salud, en la educación, en este caso en la vivienda. Todas las, por ejemplo, Villa Olímpica, que están, si no me equivoco, Ñuñoa, si no me equivoco bien, obviamente se creó durante ese contexto. También los hospitales como el Calvo Maquena o el San Juan de Dios o en este caso el Félix Bulnes se crean en ese periodo, entre 1940 y 1960 y poco pasado en este caso. Y En que ese de hecho, momento- desde el punto de vista histórico, eso nosotros lo llamamos el periodo de reformas estructurales. Exactamente. Y porque cambian la forma en la cual Chile finalmente se estaba desarrollando y partiendo incluso por ámbitos muy importantes como el proceso de industrialización y el tema de la educación y que se mantiene hasta el día de hoy, como Sí. por ejemplo el plan de haber creado a través de JUNAEP, Eduardo por Frei ejemplo. Montalva la JUNAEP, que se mantiene hasta el día de hoy, o el plan de vacunación a la entrega de leche. El problema de la nutrición era uno de los más graves que tenía en Latinoamérica Chile y lo crea también el gobierno de Salvador Allende y que hasta el día de hoy, por ejemplo, Está se mantiene presente. el tema de la vacuna y el tema también De la de leche. la entrega de leche. Podemos hablar de historia toda la noche, así que no. Claramente, en este caso, obviamente el modelo ya al 73 empieza a ser poco rentable. Obviamente, invertir en empresas del Estado que no te generan rentabilidad ya empieza a disminuir las ganancias o las recaudaciones del Estado porque tienes que invertir, pagar trabajadores, pagar en este caso industria, y no era rentable en este caso. Y se empieza en 1975, por medio de la tesis del ladrillo, a cambiar el modelo a un modelo neoliberal, en este caso. Chile es el primer país que lo implementa a nivel mundial. Y claramente este modelo lo que busca es diversificar las exportaciones. Obviamente diversificar, exportar frutas, exportar en este caso vino, exportar carne, salmones, lo que hacemos hoy día actualmente. O sea, Chile siempre ha sido un mono exportador de materias primas.
todos los países, digámoslo bien, en vías de desarrollo han sido exportadores de materias primas, que es una de las, digámoslo bien, desventajas que tenemos porque no elaboramos en este caso nuestro material o nuestra materia prima. Simplemente exportamos tierra y de los otros países nos traen servicios como los chips, por ejemplo, Claro. o como camillas, o como cosas más elaboradas con nuestros recursos, con los recursos naturales que salen de este territorio. De hecho, exportamos la materia prima para que la trabaje en otros países y Sí. después Nos vuelve. cobran el triple en este Sí. caso. ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque Chile no valora el capital humano. No hay una... Eso es lo que hace falta en el país. Siempre lo hemos conversado con amigos, que en Chile no se valora mucho a la persona. Obviamente se valora el precepto económico. No se le entrega en este caso una capacitación, por ejemplo, a los trabajadores. O sea, no hay industria. No hay industria. No hay industria. Y la No, industria no. es importante. Si Claro. eso, No se fabrica la materia prima aquí, teniendo todo lo que tenemos. Tenemos el cobre, tenemos el litio y todo eso, que podríamos nosotros fabricar todo lo que se fabrica en cobre, todo lo que puede dar el litio, ¿no? Lo único que hacemos, vendemos la materia prima y después la compramos el doble, el triple más caro en las cosas que... Ahora, ahí hay varios temas, bueno, desde el punto de vista económico hay varios temas que hay que ir zanjando porque en realidad si nosotros nos pusiéramos a hacer, por ejemplo, la batería y no a vender el litio solamente, entramos a competir con mercados que son tremendamente agresivos frente a nosotros. Es decir, por ejemplo, yo podría haber mantenido, por ejemplo, IRT, que es la industria de radio y televisión, que son nuestros televisores que teníamos aquí en Chile, pero claro, si yo lo pongo a competir con gigantes como por ejemplo Sony, o sea, es que en realidad inmediatamente se revienta y eso finalmente hace que las empresas quiebren. Entonces es como decir, ok, si yo tengo un proceso de industrialización en un país muy pequeño, hay que entender que Chile, un país de a 20 millones. nivel de Latinoamérica, o sea, tenemos una población que supera en algunos países nomás, como por ejemplo Uruguay, pero hay que entender que tenemos menos población, por ejemplo, que incluso ya Perú, que Perú casi nos duplica. Y 28 finalmente Chile, que en realidad tiene 18 millones, tenemos un mercado que es muy limitado. Ahora, nosotros tenemos ciertas condiciones que nos hace ver que, claro, a lo mejor nosotros podríamos producir cosas acá, pero entraríamos a jugar en la primera división. Y en la primera división, de hecho, uno puede ver, por ejemplo, el caso de Finlandia. Cuando Finlandia quiere jugar en la primera división, de dejar de exportar madera y transforma Nokia, que era una empresa maderera, la transforma en una empresa, en este caso ahora de tecnología electrónica. Y Nokia en un inicio tiene muy buenos resultados. De hecho, hasta el día de hoy Nokia tiene una posición en el mercado de teléfonos casi indestructible. Y posteriormente entonces juega y le va muy bien en esa primera división, pero posteriormente el salto tecnológico no es capaz de darlo. No es capaz de darlo y finalmente Nokia hoy en día no está a la vanguardia, a diferencia, por ejemplo, de Samsung, ya, o en este caso Apple, ya, e incluso después se fueron incorporando en el mercado algunos agentes chinos, como por ejemplo Xiaomi, que el día de hoy está jugando en la primera división y finalmente le va muy bien. Entonces, en realidad, desde el punto de vista económico, uno puede ver, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer para mantener nosotros empresas ya jugando en la primera división? Y la única forma de generar un capital muy, muy, muy grande es que el Estado se hace cargo. No tenemos otra forma. Pero por un tema ideológico, y eso es súper importante, no es un tema económico, es un tema ideológico, acá el Estado finalmente no se hizo parte y por nuestra constitución que tenemos actualmente lo prohíbe. O sea, no podemos ser parte como agente económico dentro de allí. No podemos participar de la economía. Y por lo mismo, incluso el Estado tampoco puede hacer algo muy básico como es la fijación de precios. Entonces, hoy en día hablamos de todo este proceso inflacionario, en donde el proceso inflacionario se provoca principalmente por la cantidad de dinero circulante, y mientras más dinero circulante haya, finalmente se produce el alza, en este caso, de los precios. Y cuando ya es sostenido por, en realidad, más de un año, estamos hablando de un proceso inflacionario. Ahora, uno empieza a preguntarse qué fue lo que subió los precios. El primer impulso fue la pandemia, pero hay que recordar que el segundo impulso fueron los retiros. También Entonces, cuando ustedes recordarán que antes del primer retiro, los automóviles tenían un precio y posterior a los retiros subieron 30-40% el valor de los automóviles.
Y claro, porque la gente Recuperaron al tenía tiro la plata. plata, recuperaron al tiro la plata que entregaron. Que ese es el punto, cuando tú tienes dinero, en este caso circulando en el mercado, obviamente los O precios... sea, el mismo mercado te lo quita. Exactamente. Depende de la ley de El oferta y la mercado demanda dice también. ya, quieren plata, tomen, aquí tienen plata, pero al día siguiente te suben todo. Exactamente. ¿Ah? Exacto. Y no hay nadie que regule eso. Y como no hay nadie que lo regula, el caso, por ejemplo, hoy en O día sea, en Venezuela. eso está mal, porque, o sea, eso quiere decir que aquí el que manda es el Es el mercado. mercado, El siempre. Y el Sí. Estado, Sí. y el Estado. Es un ente fiscalizador, Pero todo el obviamente, mundo por le echa medio la del culpa al Banco Estado. Central. Ya, Pero- pero por al- eso al que es final de importante cuentas que todo el nosotros lo mundo- expliquemos. Por eso, ahora, explíquele a la gente, Sí, porque sí. aquí la gente al tiro le empieza a echar la culpa al Estado. po. Y por ejemplo, vamos a dar Vamos a ejemplos dar con ejemplos que respecto esto es el de los importante. procesos inflacionarios, porque hace un momento, o sea, no hace un momento, hace un par de semanas escuchamos, decía, bueno, es que este es el gobierno de Gabriel Boric, aquí tenemos, y decían que el kilo de plátano está a 2.800 pesos. Y hay gente que lo dice a través de los TikTok, de redes sociales, y que le echan la culpa al gobierno. Cuando el gobierno no puede hacer una fijación de precios, es decir, esto queda a libre mercado, y el gobierno, por otra parte, no es el que le está entregando el dinero finalmente al trabajador, aquí no hay responsabilidad del gobierno. ¿Por qué razón? Por una sencilla. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en los gobiernos de izquierda cuando llegan en Argentina o en el caso de Venezuela? Los sueldos de los funcionarios a nivel público los aumentan. Es decir, usted estaba ganando como funcionario público, voy a suponer 1 millón, ahora le voy a pagar 2 millones. Entonces eso hace que haya más circulante y Pero como el Estado tiene una maquinaria, en este caso de trabajadores, muy importante, eso hace finalmente, entonces, bueno, tengo más gente que tiene, en este caso, mayor poder adquisitivo, ¿qué hago yo? Le subo el precio. Esto es la ley de oferta-demanda, más que nada. Exacto. Y ahí entonces genera, por ejemplo, Argentina, en los últimos 10 años, la cantidad de pobres ha aumentado aproximadamente un 12%. ¿Por qué razón? Claro, porque los funcionarios del Estado, bajo los gobiernos de los Kirchner, han tenido mejora en su sueldo, pero finalmente eso hace que las personas que no son parte del Estado comienzan a ver disminuido finalmente su calidad de vida, y por otro lado la gente que es empresaria, que tiene la empresa, dice, bueno, yo esto no puedo perder, sino que se suben los precios, y aquí no es que se pongan de acuerdo como la colusión, es el mercado solo, finalmente el que uno dice, bueno, si él lo está vendiendo a 2.000 pesos y se lo van a comprar igual, yo entonces lo voy a vender también a 2.000 pesos. Desde la teoría keynesiana, ¿qué es lo que se planteaba desde el punto de vista económico? Que si usted lo vende a 2.000 y yo quiero vender más que usted, yo lo voy a bajar, en este caso, a 1.800. Ah, pero usted va a ver la demanda y decir, ah, pero él me lo están comprando a 1.800 y se produce la competencia. ¿Cuál es el punto? En que aquí también hay otra máxima desde el punto de vista económico, es que hay un segmento económico para todos los mercados. Entonces, si hay alguien que dice, bueno, yo no puedo comprarte eso que vale 1 millón, pero sí hay gente que va a poder comprarlo. Entonces, yo a quién apunto hoy en día es al segmento económico que me lo puede pagar. Y yo a él finalmente le voy a comprar, le voy a vender, no un producto, le voy a vender una experiencia de producto. O sea, usted puede ir a una cafetería a comprarse un café, que es lo mismo que venden, voy a suponer, la Copec, que vale 2.000 pesos, pero usted va a la cafetería y en realidad por el servicio, porque te ponen un monito, porque te dicen buen día, usted paga 4.200 pesos. Entonces, claro, porque hay un segmento que te va a pagar la experiencia de ese café y no el producto. El gusto y preferencia, más que nada eso, más que la gente busca la experiencia, como dice Álvaro, de comprar un café un poco más caro. Entonces, con toda ahora, la detalle. ¿cuál es la idea de este sector retiro? A ver, lo que buscan... Porque si estamos en un proceso inflacionario tremendo, como dicen, o sea, meterle más plata al es recalentar la economía. es recalentar Ahí voy la yo. economía, ¿o no? Exacto. Ahora, yo, desde mi punto de vista, yo encuentro, escuchando lo que ustedes me explican con respecto a cómo se maneja el mercado, o sea, otro retiro de un 10% es recalentar la economía Sí, más de y lo que está. reventarla. Y tendremos ya. más o menos Ya. entre un 5 o un 8% Ajá, adicional claro. inmediatamente Eso del IPC. es un arma de doble filo. Exactamente. Es que, Es O que, sea, ahí es la el señora problema. la señora Pamela Gil está Es que esa es la irresponsabilidad que tienen. está jugando irresponsablemente al sector retiro. Es que ahí uno va a buscar. Ahora, pero yo, Sí. yo preferiría en este momento, como están las FP, yo preferiría sacar el sector retiro. Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Sí, ese es el punto. Ahora, Es que a veces hay que ser. para, sí, es que sí. ¿sabes qué? ¿Por qué te digo yo? Sí. Porque desde que empezaron los retiros, en la FP no has ganado nunca. En estos momentos en la FP tú estás perdiendo plata todos los días. Sí. Todos los días. Pero a Por lo futuro, tanto, en sí. este momento, yo creo que si a mí me dicen,
¿Tú sacáis el próximo 10%? Sí, lo saco. ¿Pero para Por- quiénes? Porque lo estoy perdiendo. Lo estoy ¿Sí? perdiendo todos los días en la FP. Todos Pero- los días lo pero- estoy Pero perdiendo. en ese caso, No. allí la respuesta no pasa por sacar, Sacar hay que dinero. volver. Y un poco para terminar cuál la es la idea, respuesta ahí? por eso, para terminar la idea de que hay gente que culpa al gobierno por el tema de los No, yo procesos no estoy inflacionarios. culpando al gobierno. El Y para mercado, dejarlo, más que nada. para dejarlo súper claro, para que la gente en la casa entienda, si el gobierno del presidente Boric hubiese pescado a todos sus funcionarios, incluido aquí también Fabricio Cáceres, que trabaja en una delegación ¿Ustedes que quieren saber cuánto gano no, yo no, en no, la no, delegación? yo no he dicho pero nada. si el No he gobierno dicho le nada hubiese yo. dicho, ya Fabricio, desde que asumió Gabriel Boric, le voy a subir el doble el sueldo, Chuta, ojalá. eso sería responsabilidad del Estado haber aumentado finalmente la cantidad de circulantes y eso hubiese generado un proceso inflacionario adicional, pero esto no se produjo. Mira, Es decir, hoy en día Yo no le se voy a- produjo yo le voy a y decir una cosa. El funcionario público del Estado en este momento. Yo soy funcionario del Ministerio de Interior. Somos los más mal pagados en el país. En este momento, si alguien piensa que uno está ganando una burrada de plata ahí, Exacto. Es mentira. Y eso Fabricio, es No, súper no, importante mencionar porque correcto. además hoy en día los sueldos no es como que llega un nuevo jefe y dice, Fabricio, ven, te voy a negociar tu sueldo. Están hechos por escalafones. Por escalafones, ¿ya? sí. Y en este caso por distintos niveles donde van subiendo y subir de un nivel a otro en esta, entre comillas, carrera. De hecho, en este es momento muy difícil. están negociando el aumento de sueldo para el próximo año. ¿Y sabes en cuánto vamos? En un 1,5%. O sea, en un 1,5%, pues, amigo. Exacto. Y aquí te suben todas las cosas todos los días. Esa es la, obviamente. Entonces, al final de cuentas, ¿cuánto te van a subir? A mí me significaría un 1,5% como 16.000 pesos. Y entendiendo que ni siquiera te están Mensuales. subiendo el sueldo en relación al IPC. A nada. Sino que Ya, una, sino una que en realidad reajuste es se un un llama. reajuste. chiste, un Un chiste. Y por la misma razón, entonces, nosotros no podemos culpar de los procesos inflacionarios porque el gobierno no está inyectando, no está dando lo IFE. Ya, es decir, no se le está dando la plata a las personas porque la necesitamos, como en O algún un momento subsidio. sí estaba. No se le está dando, en este caso, a todas las personas un IFE. Tampoco se Se han le está aumentado dando a los los sueldos. se lo está dando a los que más necesitan. No, claro, que pero siempre en ha sido realidad, así. pero aún así no es un IFE. Acuérdense que el ingreso un familiar de aporte emergencia que se dio permanente. en la pandemia fue en realidad un aporte permanente de Permanente. 400, 500 mil pesos, ya por solamente el hecho de estar dentro de cierto rango. Hoy en día eso no está muy limitado en este caso a ayudas sociales que son las que siempre se han mantenido. El tema, por ejemplo, del aumento de sueldo de los funcionarios públicos tampoco se ha dado, ya, y finalmente nosotros podemos ver que el Estado entonces no es responsable del proceso inflacionario. Y en ese caso, entonces vamos a desligar, sea el gobierno de quien sea, no tiene responsabilidad frente al proceso inflacionario. ¿Dónde está la responsabilidad de este proceso inflacionario? En la cantidad de circulante que pudiese haber. Nosotros estamos viendo el remanente de tres cosas. La primera de ellas es el contexto internacional, en donde hubo finalmente un encarecimiento de algunos precios en relación a lo que sucedió, por ejemplo, en Europa con la guerra con Ucrania. Es un elemento que es súper importante porque Ucrania, hay que recordar que es el segundo productor de trigo más importante que tenía En el Europa mundial. y también de aceite. Razón por la cual entonces Europa, que es un mercado que no sufre, ellos realmente, pase lo que pase, siguen finalmente teniendo su mismo estilo de vida, ¿ya? Y no se apretan el cinturón, ellos siguen viviendo y si hay que pagar un poco más lo pagan. Y de hecho, ha sido paradójico porque en Europa hoy en día tenemos un proceso inflacionario que es el mismo que tiene Chile. Estamos en un 12%, por ejemplo en España están en un 11%, ¿ya? Y Chile está en un 12%. Entonces y estamos viendo países que jamás habían sufrido inflación, porque Latinoamérica siempre lo sufre. Eso es normal en nosotros porque los gobiernos finalmente les gusta jugar con estas cosas más bien de no tener reglas claras desde los aspectos constitucionales. Bueno, en Europa eso no sucede, en Estados Unidos tampoco. Y por eso que en general tienen procesos que son más bien fijos. Pero una guerra ha hecho temblar absolutamente toda la economía. Y luego de la guerra tenemos un proceso que viene a ser interno en nosotros, que tiene que ver con los retiros. La cantidad de plata que nosotros hemos sacado desde el punto de vista de la AFP, plata que nosotros jamás habíamos contado con ello. Nunca se había retirado plata de las AFP. Que entendemos que no están hechas para eso y que es plata que ellas están lucrando y que están ganando camionadas de plata. Sí, ellos normal que siempre han ganado esta plata. Desde que empezó el sistema FP siempre han ganado los 1.000 y tantos millones mensuales que en realidad con eso ha sido así. O sea, ese retiro ellos lo tenían como programado.
El que no tenían programado fue finalmente ese Ese retiro uno. que hizo el común y Ellos silvestre de los ciudadanos. tenían programado todos los retiros para ellos. Para Sí, ellos, sí, sí. que son su excedente y Ya. finalmente los beneficios El que otro tienen día- con esa plata. El otro día algo de 40 y tantos mil millones estaban Sí, correcto, que era lo que están Ah, repartiéndose. exactamente. Y que en realidad el sistema está hecho de esa forma. Ahora, no es que yo lo quiera, no lo quiera cambiar yo, Jorge, usted, sino es porque constitucionalmente está No hecho sé, así. Está hecho así, sí. ¿Ya? Y es un tema de que por eso urge finalmente terminar con el modelo de AFP en ese sentido. Ahora, la solución es sacar el dinero de la AFP, no es sacarlo. Ahora, ¿cuál puede ser la solución? Terminar con el sistema de AFP y terminar con estas pérdidas que nosotros estamos teniendo en base a el trabajo de las AFP. Es decir, si en algún momento yo tengo pérdidas, esas ganancias que tiene la AFP tienen que finalmente sacar y mermar en este caso las pérdidas de nosotros. O sea, no puede ser que la AFP siga sacando su plata que finalmente ellos dicen que ganamos cuando nosotros todavía estamos perdiendo. Pero eso es un tema legal que tiene que resolver el Congreso. O sea, y aquí no pasa por el presidente, pasa finalmente por el Congreso. ¿Cuál fue la respuesta que dio el presidente y el gobierno? Fue finalmente esta ley que está en tramitación en el Congreso, que es la ley de pensiones, en donde se termina el rol de la AFP y también se limita la cantidad de ganancias que pudiesen tener estos agentes privados y estatales frente a un nuevo sistema que va a seguir trabajando. Sí, acá el problema del sistema AFP no es el sistema en sí. El sistema funciona como sistema de capitalización, de poder generar ingresos, pero el problema está en la repartición de las ganancias de esto, donde un porcentaje muy pequeño va a las cuentas de cada uno de nosotros y un porcentaje muy alto va finalmente a la administradora. Entonces, acabando con eso, limitando el porcentaje finalmente de excedente, pudiésemos tener entonces un sistema que realmente pudiese estar hecho para generar pensiones. ¿Esto funciona? Sí, claro. ¿El Estado entrega buenas pensiones? Sí. ¿A quién? A las Fuerzas Armadas. Y eso muy poca gente lo dice, pero el Estado financia el 80% de las pensiones de las Fuerzas Armadas, donde ellos terminan ya su carrera a los 20 años de servicio. Es que yo ya me lo quiero terminar a los 20 años de Ellos servicio. terminan su carrera a los 20 años de servicio y el Estado les paga su jubilación. Un 80% de su El jubilación. Estado les paga su jubilación un 80% y la jubilación del resto de los chilenos sale de la plata que depositamos en la AFP y que la AFP se llevan Es para la que casa obviamente y que sí. te dejan un poco. O sea, Es- hay una situación que no se entiende ahí en ese punto. Porque incluso ahora, con la nueva reforma que se está haciendo, que está haciendo el Estado, tampoco se toca a la Fuerza Armada. Es que Fuerzas claramente Armadas. el O sistema sea, de las las Fuerzas Fuerzas Armadas van a seguir tranquilamente con su sistema y el Estado va a seguir entregándole la plata de todos los chilenos para pagarle a ellos las jubilaciones, El tranquilamente. El sistema de las Fuerzas Armadas es claramente un sistema de reparto. Un sistema obviamente que es administrado por el Estado y que todos Pero pagamos para Pon el que... apellido eso. Es un sistema de reparto subsidiado por el Estado. Estado, ahí sí. Y claramente nosotros tenemos un sistema privado de capitalización individual. Que la plata va a la bolsa a ser rentabilizada. ¿Qué es rentabilizar? Obviamente generar más plata en simples palabras. Y obviamente a veces se pierde y perdemos nosotros como cotizantes. Se pierde siempre. Se pierde siempre y se gana en este caso Ahora, la grande AFP. Lo Eso es importante, simple palabra. y lo importante es que ninguna AFP, desde que comenzó el sistema AFP, termina el año con pérdidas. Con pérdidas. Al Ellos contrario. siempre retiran finalmente, en este caso, las ganancias. Ellos siempre tienen ganancias. Y los que perdemos somos nosotros. Sí. ¿Ya? O Entonces, sea, eso ahora, está claro como sí. el agua. Y es en ese sentido que yo te digo que yo prefiero sacar mi plata de la AFP. Sí. O sea, yo prefiero sacar un sexto retiro porque si no, esa plata se va a perder igual. Y prefiero tenerla yo y gastarla yo en lo que yo sea, en lo que yo quiera, o meterla en el banco, que el banco me dé alguna cosa, antes de que, de que se siga perdiendo en la AFP. Porque al final que de cuentas, claramente- todos, en este momento todos, o sea, y vayan viendo sus cuentas, porque todos los días está disminuyendo. Yo la Sí. veo todos los días. Y todos los días está disminuyendo. Todos los días está disminuyendo. Que Desde, claramente... desde el primer retiro. O sea, los compadres están pagando todo lo que nosotros sacamos. Obviamente lo que existe hoy día es que hay poca gente que ya pueda acceder a su sexto retiro. Ya la mayoría, en este caso, la mayoría de los chilenos sacó el primero, el segundo, el tercero y así disminuyó sucesivamente la cantidad de personas que tienen digámoslo bien, un monto
determinado. Y no me meto mucho en eso. Que es poco, o sea, estamos hablando de Poco. 1,5 millones una de personas. Una persona que gana un sueldo mínimo, o sea, ¿cuánto? De hecho, de esa persona ya no le Puede, queda no tiene. puede haber tercio. trabajado 20, 30 años, pero no tiene nada. No, si un tercio Tiene de las 20. personas que estaban en la FP ya no les queda plata. Plata. Ahora, el tema, aquí pasa la solución desde el punto de vista económico, no pasa finalmente por sacar más plata y poner más circulante, entendiendo que sí, puede ser injusto y hacer sentido que estamos perdiendo plata, pero el daño que se le haría a la economía es catastrófico. Es catastrófico. De hecho, el último retiro fue catastrófico. Si bien nos vimos con plata, pudimos sacar en este caso el retiro, se entendía el contexto de la pandemia, pero eso ha hecho que hoy en día se hayan encarecido los precios. Y aquí hay algo que es muy importante. Chile tiene una capacidad de endeudamiento que es el país más endeudado desde el punto de vista de nosotros Y en sobreendeudado Latinoamérica. también. Entonces, nosotros hoy en día estamos comprando el supermercado con tarjetas de crédito. Entonces, claro, al inicio tú hablabas en el programa, oye, no sé dónde está la inflación finalmente porque la gente se está volviendo loca, todos están comprando, etcétera, etcétera. Y en realidad es como dice el meme, decir, no tengo cómo pagarlo ahora, pero Dios proveerá. Claro. Entonces, y eso es porque Chile tenemos una capacidad que los bancos han logrado hacer Gracias a Dios no tengo ninguna tarjeta. de No. poder entregarle Uno tiene que tarjeta ser a todos. responsable en la tú eres economía. una dueña de casa, no tienes trabajo y vas caminando por la calle y te pasan una tarjeta y esa tarjeta empieza con 100 Como la luquitas. Master Flop. Ya, y así sucesivamente. Entonces, y no te la pasa uno. O sea, claro, yo saqué la tarjeta líder perfecto, pero tú caminas 2 cuadras, la tarjeta BCD, y así sucesivamente. Entonces tú al final te ves con 6 o 7 tarjetas, que claro, una dueña en casa pues sí, bueno, tengo 100 luquitas en esta, 120 en esta, pero tiene una capacidad, en este caso, endeudamiento de 1 millón y algo. ¿Cuánto de eso, entendiendo que ella trabaja como dueña de casa, que no está recibiendo una remuneración? Entonces, y aquí hay un problema de nosotros como chilenos, y aquí del sistema educacional en sí también, en donde a nosotros no nos enseñan de chiquitito a decir, oye, tú no puedes tener un endeudamiento más allá de 1/3 de lo que tú De lo que ganas tú ganas. mensualmente. Entonces, claro, hoy en día tú le preguntas a cualquier persona, ¿cuánto ganas tú? ¿Cuánto estás endeudado? Y nosotros estamos sobreendeudados. Pero Lo que porque pasa es que- tenemos esa lo que- capacidad de Lo que pasa es que sobreendeudamiento. tú ganáis nada. O sea, una persona que gana el sueldo mínimo, tú no le podéis decir, oiga, usted no puede gastar más del tercio de lo que usted gana. O sea, ¿con qué vaya a vivir? Ni siquiera De la vivir en deuda. este caso, sobrevivir. Es que ese es el Claro. punto, tú Sobrevivir. ganas de la deuda. Entonces, por ejemplo, Claro. esta misma situación, tú la ves, por ejemplo, en Cuba. En Cuba, de hecho, el ingreso per cápita es muy bajo. Pero el sistema financiero que tiene Cuba no te permite a ti endeudarte. Claro, tú puedes tener muy poco ingreso, tú vives en este caso, como ellos dicen, comiendo frijoles, teniendo ya todo lo demás, pero ellos no están endeudados. ¿Por qué? Porque el sistema financiero finalmente no permite Claro. ya que nosotros nos endeudemos. Pero acá, de hecho, uno lo veía en la universidad, tú estabas en tercera universidad y te ofrecían tarjeta de cuentas corrientes. Y yo decía, pero somos estudiantes, o sea, estamos pasando hambre y pellejería, y aún así te pasan tarjeta. Claro. Igual. Y después Claro. uno tiene que andar no comiendo, o sea, hay estudiantes que... Dar pechando. Dar Oye, pechando, o sea. Este teléfono, los teléfonos suenan todos los días, ofreciéndote plata a todo Sí, el claro. mundo. Todo el Planes, mundo. plata, todo. Planes, Y plata, todo el mundo, o sea, etcétera, te ofrece etcétera. un supermercado, Claro. te ofrece un Claro, banco, te ofrece la, claro. la caja de compensación. O sea, hoy en día, y la gente que nos está escuchando en la casa, anote cuántas personas lo llaman para ofrecerle cosas y le dice, bueno, usted mejore su plan, es que yo soy de WOM, no, es que estoy con Entel. No, pero mire, nosotros le ofrecemos tanto y tanto, No, y es chiste. y en un mes o el primer año te ofrecemos la mitad y así sucesivamente. Entonces, Chile tiene eso, Chile finalmente tiene esa capacidad de un sobreendeudamiento y nosotros en realidad más o menos eso va a costar mucho poder sanearlo porque no tenemos educación financiera. No existe hoy en día con la reforma que se hizo el 2017. Recién ahora en cuarto medio comenzamos, pero un chiquillo que está en cuarto medio poco y nada entiende, ya, porque finalmente en la casa ve y no se hablan estos temas, se habla del proceso inflacionario, pero le echan la culpa al gobierno de turno, cuando no tiene Exactamente. absolutamente nada que ver, cuando en realidad dicen, oye, vamos por el sector retiro y ahí Pamela Giles le da, entonces yo digo, esto es una trampa. Es irresponsabilidad Es una también, irresponsabilidad y lo peor que tremenda. saben lo que están hablando, si ese Porque es el punto. claro, es una respuesta ideológica, de Sí. decir, a mí no me gusta la FP, yo creo que a nadie le A gusta la nadie. FP, pero aún así es mucho más dañino sacar esa plata, tenerla acá en el mercado, que finalmente tenerla allá. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer la clase política?
en vez de estar pensando, oye, ¿cómo hacemos el retiro? Es finalmente cómo eliminamos el sistema de FPI y generamos uno que en general sea y esté hecho para, ok, hagamos una capitalización de mercado, pero que esa capitalización de mercado opcional. genere, en este caso, beneficio y rédito para quienes ponen la plata, es decir, para los trabajadores. Claro, y que se claro. le pague por el trabajo que hacen a estas empresas privadas o del Estado, ya lo que corresponde es pagarle como prestador de servicio, pero no que ellos también finalmente tengan una gran cantidad de dinero como beneficio simplemente por administrar estos fondos y que no tenga un límite dentro de lo que pueden ellos finalmente ganar. Es decir, cuando tú ves los países en Europa que están limitados al 7%, eso es lo que ellos pueden sacar de las ganancias y el resto tienen que devolverlo. En Chile no, es el 100%. Tuvimos pérdidas, no importa. Ricardo Lago, de hecho, con la enmienda que se hace, ya dice las pérdidas ahora son asumidas por nosotros. Porque antes no eran asumidas por nosotros, pero ¿qué hacía? Gracias, San Ricardo. Que la FP como que no se arriesgaba. Entonces dijo, bueno, como yo no me arriesgo, no puedo tener más rentabilidad. Bueno, ¿qué quieren? Miren, nos vamos a arriesgar, van a tener más rentabilidad, principalmente los fondos A y B, pero miren, no va a suceder casi nunca, pero si sucede, ustedes van a pagar en este caso el riesgo y ustedes los beneficios, no, nosotros vamos a seguir manteniendo los beneficios porque igual estamos haciendo la pega. Ahora, eso finalmente fue el acuerdo que se llegó y viene esta reforma en el año 2006 donde nosotros empezamos a subir los costos finalmente. Pero acá el problema no pasa por tener la mayor cantidad de circulantes, nos va a pasar y que fue incluso lo que sucedió en la década del 70 cuando nos vimos con más circulantes y la inflación se disparó 300%. Claro, y eso no fue porque simplemente fuese una política estatal, sino que aquí hubo un tema ideológico de decir, bueno, el trabajador se merece más, sí, pero al no controlar eso y no controlar el tema de los precios, ni tampoco controlar el mercado, porque el mercado no se controla solo, finalmente la inflación se va a desbordar. Entonces, y algo que es muy importante desde el punto de vista genético del ser humano, si estoy ganando, voy a querer ganar más. Si usted tiene más plata y yo le puedo cobrar más caro y usted me lo va a pagar, yo le voy a seguir pagando más. Entonces, desde el punto de vista ético-moral, uno dice, no, pues no debería ser así. Pero finalmente el mercado funciona de esa forma, siempre sacando el mejor beneficio con la menor cantidad de recursos. Es lo que obviamente existe lo que se llama mercado imperfecto. Hay imperfecciones en este caso. Y claramente la gente tiene necesidades ilimitadas, tiene muchas necesidades. Pero los recursos en este caso son muy acotados, limitados. Entonces lo que existe es la escasez. Obviamente eso se ve reflejado hoy día a nivel mundial incluso, con lo que es la inflación, que es el alza de los precios de los productos de primera y segunda necesidad. Que son simples palabras. Lo contrario, que es la baja de los precios, se llama deflación en la economía. Eso más que nada, o sea, cuando hoy día escuchamos los conceptos de inflación, y siempre ha ocurrido esto, o sea, con la crisis asiática de 1999 y también con la crisis subprime, en este caso en el año 2009, que los productos, en este caso, suben, obviamente por variaciones internacionales, y Chile es un mercado internacional, que está moldeado en el contexto de la globalización. Obviamente dependemos de Estados Unidos, dependemos de Europa, dependemos de los tigres asiáticos, dependemos de China respectivamente. Entonces, siempre estamos en torno a la panorámica internacional. Y si, por ejemplo, China tiene una dolencia en el pie, nosotros tenemos una fractura grave. Entonces, grave. Así nomás es la cosa. Sí. Y esto ocurre todos los años y en cada fecha. Entonces, para que un poco las personas se ilustren con esto, si yo le dijera la cebolla, vamos a poner como ejemplo la cebolla. ¿Cómo compramos nosotros la cebolla en septiembre? ¿A qué valor? Y usted que nos está viendo en la casa dice, no, la cebolla en septiembre suben. ¿Y por qué suben? ¿Suben por qué? ¿Porque hay menos cebolla? No suben porque hay menos cebolla, es porque hay mayor demanda, porque viene el 18 y viene la empanadita. Entonces, ¿qué hace el mercado? Bueno, hay mayor demanda, entonces la señora, el caballero, me va a comprar cebolla igual, porque tienen que hacer empanada. Entonces, ¿qué hago yo? La subo de precio. Entonces después pasa el 18 chico, la cebolla en realidad queda ahí. Si hay sobrestock, o sea, si había mucha cebolla, Santa, suben los limones. Y así, y después bajan las cebollas. Claro. Lo mismo pasa en Semana Santa con el tema del pescado, con el tema de los limones. Entonces siempre va así. Mientras mayor demanda eso es como normal. Es que es el punto. Y esto mismo ocurre a nivel micro, que es lo que nosotros estamos viendo ahora. Es decir,
mientras más demanda haya de algo, sus precios se encarecen. La oferta. Y en este Bueno, caso, mientras menos demanda hay, porque ya voy a suponer comprar tomate en marzo, un tomate que en realidad ya está pasado, que no está rico, es distinto a comprar tomates, por ejemplo, ahora en diciembre o enero. Entonces después la caja de tomate vale 2 lucas y antes estaba valiendo 10, 12 lucas cuando la recién palta, están por ejemplo, saliendo. también, o sea, Entonces, eso mismo pasa a nivel ahora global. Entonces, cuando nosotros tenemos gente que tiene mayor poder adquisitivo, que tiene más plata en los bolsillos, va finalmente a pagar más por incluso el mismo producto que estaba. El tema es que ahora ya la gente no tiene plata, porque la gente ya se gastó la plata de los 10% hace rato. Entonces, Pero Es tiene que- poder de endeudamiento. es que Chile tiene eso, tiene un mercado crediticio que la gente puede acceder y puede sobreendeudarse lamentablemente. ¿Y por qué se sobreendeuda? Por una cosa que se llama gustos y preferencias. Obviamente la gente, por ejemplo, quiere ir a viajar o quiere comprarse algo más porque es el gusto que ellos tienen. Y eso se endeudan. Entonces, y lo o peor, sea, yo sé que la gente sale mucho ahora, le gusta viajar, pero todo está Está- comprado con con la claro, tarjetita. Y pagáis y el también viaje les en gusta, varias o sea, cuotas ir y al todo lo mall, demás. por ejemplo. O sea, Chile vive de una... Chile, desde la lógica de la Constitución, vive desde una lógica Del consumo. del consumo. Y por eso no somos tratados como ciudadanos, sino que Como como clientes. consumidores. O sea, Como usted clientes. está en desacuerdo con algo, va y reclama. O sea, Ya. hoy Va a en- ser NAC. entonces, Y el celular no te pesca No para te nada. pesca. Un entonces libro, tenemos un celular, esa concepción. Ahora, ¿cómo eso se regula? Por ejemplo, una de las cosas que uno No hay empieza a hacer regulación, desde, no. desde la regulación del mercado es, por ejemplo, que hay una ley donde dice que todo chileno tiene una opción de endeudamiento solo con una institución financiera, a través de una tarjeta. Solo eso. Si yo dijera, ya Fabricio Cáceres, usted va a poder optar solo a una tarjeta dentro de las que pudiese optar, usted elija cuál. Así como elegimos la FP, que es solamente una, no puedo tener 3 o 4 FP, no, solamente puedo elegir una. Si dijéramos a través de la ley, Fabricio Cáceres va a poder en este caso elegir solo una tarjeta. De las que tiene ahí, bueno, tengo tarjeta líder, tengo CMR, tengo Ripley, tengo como 8 tarjetas aquí. Bueno, ya no puedo endeudarme con la 8. Con una, elija una. Ya me quedo con CMR Falabella porque en realidad tiene los mejores intereses, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y el cupo que me van a dar va a ser limitado. Y ahí yo tendría un límite, finalmente, en la capacidad de endeudamiento de la persona. Entonces yo no podría endeudarme más, por ejemplo, del cupo de 1 millón que tiene la tarjeta, más allá de eso. Pero como tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tarjetas, es que no me funciona esta, pum, ya voy con esta otra y así sucesivamente. Y después, ¿qué hacen? Y eso tú lo has visto en Sí, el claro, mercado. y ¿eh? eso Cuando estás funciona en el comprando. mercado. Ah, y no funcionó esa, a ver, espérese. Y sacan Sí. otra tarjeta, vea esta y vea esta. Y O sea, funciona. yo lo he visto. Sí. Yo lo he visto, gente que tienen caleta de tarjeta y empiezan a pagar y no tienen cupo en una y sacan otra y van bien. Y de hecho uno lo puede ver, por ejemplo, desde el punto de vista de la tarjeta de crédito. ¿Cómo funciona la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito, de hecho, funciona muy bien para la persona cuando son simple y simplemente compra a una cuota. En realidad porque todas las tarjetas de crédito tienen beneficio. Entonces tienen beneficio en puntos que se llaman. Entonces tú compras con una tarjeta, compras en una cuota, te sale al otro mes siguiente y es como en realidad ir pagando en 30 días, en este caso de desfase, y te quedas con los puntos. Si tú pagas tu tarjeta de crédito 15 días, en este caso, antes de que te la cobren, se incorpora como un como que pagaste antes de eso y no te castigan con intereses ni comisiones. Eso la gente no sabe, pero nadie paga antes la tarjeta, ¿ya? Entonces la gente que sabe comprar desde el punto de vista económico con tarjeta, compra en este caso todo con crédito a una cuota y después de su débito, es decir, de la tarjeta que tiene la plata contante y sonante, la paga y la traspasa antes de que te la cobren. Y así no te cobran la comisión, te quedas con los puntos y finalmente tienes tu cuenta arreglada. Tienes solamente una tarjeta como máximo. Es decir, si usted no está viendo en la casa y se va a abrir la billetera y decir, oye, tengo 6 tarjetas, pucha, y el profe me está diciendo que tenga solo una, o sea, lo óptimo sería en realidad 0. Cortar la tarjeta. Pero pudiese ser que en algún momento pudiésemos tener alguna dificultad económica y nos puede salvar algún crédito o algo así, entonces ya está bien, con una capacidad de endeudamiento que sea limitada. Es decir, yo tengo un cupo de 700 lucas, bueno, eso es lo que yo me puedo endeudar. Y eso es todo. Entonces, si yo tuviese esas limitantes, las puedo hacer a través de 2 opciones. Una ley que en Chile finalmente nos limite, lo cual inmediatamente tendríamos un sector diciendo, es que eso nos coarta la libertad de poder decidir nosotros, y etcétera, etcétera, y por qué el Estado se mete en 1000 decisiones económicas.
O sea, y ahí tendríamos la pelea del universo. O lo otro segundo es que a través de la educación financiera nosotros eduquemos a las nuevas generaciones en que la capacidad de endeudamiento tiene que ser de esta forma, el trabajo de eso es de esta forma y todo lo demás. Es un camino largo, pero finalmente... Se puede. O sea, Se nunca, puede. nunca ha habido un programa de televisión que te enseñe Solo cóctel de El sábado. cóctel de este sábado. tema. Estamos O sea, haciendo esto. ningún canal de televisión te va a enseñar a cuidar tu plata. No, gástenla nomás. Pidan De crédito, hecho, hagan todo. vean los matinales ahora en la Matinales. mañana, pues. Van a Mex, oiga, cómo está aquí, esto está más de... Pero nadie te está diciendo, bueno, veamos cuántas tarjetas tenemos, cuál es su capacidad de endeudamiento, Claro. cuál es su limitante. Entonces, claro, hay algunas cápsulas chiquititas que lo hacen como un saludo a la bandera. Pero finalmente, ¿por qué? Porque al sistema económico nacional se basa a través del consumo. Estamos hechos para Y consumir. por la los chilenos. Constitución también, y obviamente se le reprogramó a la gente una percepción de ser consumidores y tener poder adquisitivo, y así te valoras en la sociedad, te legitima entre comillas, pero no es así en la realidad, obviamente. Somos la nueva versión del sueño americano. el sueño Es americano. una estupidez, ¿no? Es una estupidez, exactamente, Claro, pero hay claro. gente, el problema es que hay gente que se lo cree, ese es el Sí, punto, pero hay Fabricio. que recordar, Fabricio, Y que es una hay estupidez una totalmente. generación que creyó o que en realidad creció creyendo que el fin de la vida era poder tener entonces un buen trabajo, una casa con piscina y auto. O sea, cuando tú tenías tu casa con piscina y auto y tenías un trabajo estable, era como, ya, estoy realizado, o sea, eres una persona exitosa. Pero ahora no es así. Entonces, claro, y creciste Chuta, me falta pensando la eso. piscina. Sí, Me claro. falta la piscina. Entonces, y todavía. cuando te dicen, bueno, ¿cuál es el sueño? Y esto es como pregunta tibia, ¿cuál es el sueño que tiene el chileno? No es que Chile gane el mundial, es la casa propia. Que te ponen como, tus papás te dicen, bueno, lo primero que hay que hacer es la tener casa la propia. casa propia. Cuando desde el punto de vista financiero y económico es menos rentable económicamente tener una casa propia que una casa arrendada. Porque tú con eso, tú puedes ahorrar, ya poder tener un bien mueble, arrendar algo que sea en este caso de menor valor, o sea, muy limitado a lo que tú simplemente necesites, y finalmente poder ahorrar eso, adquirir un bien raíz y finalmente trabajarlo. Y de esa forma tú vas generando un ingreso que no solamente paga tu bien raíz, sino que también paga tu arriendo y puedes seguir trabajando en otro lado. Eso es lo que hace finalmente la educación financiera, es decirte, una casa no es un activo, es un pasivo. Tú estás perdiendo plata con una casa. Pero a nosotros nos dicen inmediatamente cuando vamos creciendo, no, mijito, usted lo primero que tiene que hacer es comprarse una casa. Y después cuando van a la universidad le dicen, oh, le voy a comprar un auto. Ya, el auto es un pasivo que finalmente uno dice, Baja de es precio. perder plata. Perder Tener plata. un auto es perder plata en todo sentido. Sí. Entonces uno puede ver, por ejemplo, la gente que realmente Pierde el valor del entiende auto y va y gastando el benzina. consumo de benzina. Entonces, Y el arreglo y mecánico. la reparación y todo eso. Exacto. En cambio, la casa es un pasivo que va subiendo porque un bien raíz que a lo mejor a futuro puede tener rentabilidad en Claro. este caso, porque se pueden acceder mayores servicios. Por ejemplo, una casa que se ubique, supongamos, acá hoy día en lo que es, en este caso, sector sur de Pichilemu, obviamente va a estar el hospital y también va a estar, en este caso, el nuevo establecimiento educacional. Claramente eso va a rentabilizar y va a subir Claro. a un ritmo de unos 15 o 20 años más. Ya, pues, y en ese ejemplo, Sí. por ejemplo, yo tengo una casa que hoy en día está ahí en ese mismo sector, que tiene 4 habitaciones, y por ejemplo, cuando ya esté el hospital, pero todo esto no va a estar en menos de 20 años, o sea, lo siento, mi hijo y Así como vamos. mi hija ya no van a estar en la casa, entonces voy a estar yo con mi señora, podemos ocupar solo una habitación y voy a tener una casa con 3 habitaciones desocupadas. ¿Qué sería lo inteligente financieramente? Yo arrendar una casa ya más pequeña, que sea de un valor mucho más bajo, con el costo de mantención mucho más bajo, y finalmente esa casa, que es mucho más grande, poderla arrendar, y finalmente eso no solamente me paga mi arriendo, que es menor, Y paga el sino que subsidio. además de eso me da Paga la también un cuota. ingreso adicional a mí. Claro. Entonces, financieramente no nos enseñan a pensar de esa manera. Y que nos enseñan es que no, tenga una casa grande con piscina, gaste mucha luz. No, si total, y al final de tu sueldo se te va gran parte de ese sueldo pagando las cuentas y pagando la mantención de la casa. Claro. Y también, obviamente, los arriendos no son baratos. Hoy día un arriendo menos de 300.000 pesos no existe aquí en Pichilemu. No. No existe. Máximo también, obviamente, de 300.000 pesos hacia arriba, llegando a 500.000 pesos, obviamente, en algunos sectores. Y claramente el costo del arriendo a nivel nacional es caro.
Realmente no hay casas No, de menos de tú te arrendáis 300, un departamento así un en nano Santiago, ya departamento. son 300 por 400 lucas. ya. 300 más los gastos comunes, y ahí Claro, te salen 400. Entonces, Y ahí hay que explicar el Sí. por qué. ¿Por ¿Por qué qué? finalmente los arriendos son tan caros? Y tiene que ver por la cantidad de demanda. Es decir, con el proceso migratorio que nosotros vivimos, ya hace más o menos 15 años atrás, los arriendos eran mucho más bajos y quienes te arrendaban principalmente eran chilenos, ya que estaban ahí en vías de poder tener su casa. Y además algunos pequeños grupos migrantes como argentinos y peruanos que son los que tenían acceso al arriendo. Hoy en día, en los últimos 5 años, los arriendos de más bajo poder económico de adquisición son en este caso para migrantes principalmente de Venezuela o en este caso de Haití. Y luego entonces vemos que los chilenos que están arrendando son chilenos, en este caso, que tienen un poder económico, en este caso medio alto, o medio alto, que son profesionales, que no tienen acceso a la casa propia, porque hoy en día, de hecho, en los últimos 15 años, Chile encareció muchísimo los precios en una burbuja inmobiliaria, y que de hecho es más, es una burbuja inmobiliaria territorial, porque si yo me compro una casa con las mismas dimensiones en Paredones, por ejemplo, y me compro esa misma casa con la misma dimensión acá en Pichilemu, la casa de Pichilemu tiene un valor que casi Una llega plusvalía. a triplicar ya el valor de la casa, siendo el mismo inmueble, pero el territorio finalmente te empieza a dar también una plusvalía, y eso es como finalmente se va regulando el mercado. Entonces, allí es donde los procesos migratorios hacen, bueno, si Pichilemu es tan caro, yo me voy a ir a Pichilemu, no me iría a Pichilemu, pero a lo mejor como uno va viendo entre suma y resta los precios que pagan en Pichilemu o la oportunidad de negocio que pudiesen haber en Pichilemu, ¿valen la pena el mantener finalmente un arriendo de tal dimensiones? Y eso más o menos finalmente lo que la decisión económica se debe tomar. Bueno, son Vamos. las 21 Oye, horas está con, intenso el tema, con 28 minutos. Oiga, nos han dado una clase de no, aquí, amigo. economía bueno. espectacular. Vamos a ir a una pausa cortita y vamos a volver inmediatamente para seguir conversando otros temas aquí con nuestros panelistas Álvaro Álvarez y Jorge Galás, quienes una vez al mes están con nosotros para enseñarnos un poco de todo esto. De Para todas aprender estas cosas, también. para aprender. Para aprender nosotros también. Voy a cortar mis tarjetas. Gracias, Vamos yo tengo una tarjeta. Y así que volvemos. Tiene que agarrar una tijera así. hay que cortar. Córtala. Bien, estamos de vuelta, faltan 23 minutos para las 22 horas. Estamos en este cóctel de sábado de Pichilemu TV conversando con Jorge Galás y con Álvaro Bien, bien. Álvarez. La situación que se está viviendo en nuestro país en este momento, la contingencia actual, nos llegó Un tirón de oreja. nos ha llegado un mensaje. Don Juan Roberto Arancibia Piña. Hola Fabricio, por acá en Santiago junto al programa. Muchas gracias, don Juan Roberto. Yo me jubilé con una pensión un poco mejor que el promedio, gracias a que deposité mes a mes parte de mi sueldo, y sucede que ahora no califico para ningún beneficio porque mi Sí. pensión es muy alta, entre comillas. Pero fue gracias a mi esfuerzo, entonces no conviene cotizar adicional. Encuentro súper injusto este trato, considerando que muchas personas que cotizaron por el mínimo acceden a todos los beneficios. Juan Roberto Arancibia además agrega que plantee este ejemplo real al panel, por favor, para oír su opinión. Lamentablemente para este planteamiento nadie te da una solución. Saludos. Claramente, lo que existe hoy día
un sistema bien perverso. Todos sabemos que las AFP son perversas. Obviamente, el sistema forzoso, porque es un sistema que te obligaron a cotizar. Uno no decidió voluntariamente, no sabes que voy a No. estar en este sistema, sino que yo me acuerdo No de. te decían que con un rifle aquí Sí, pues, apuntando te decían con firme tres aquí. militares y una Sí. gente, en este caso, muchos profesores cuando yo estaba en Temuco me decían que habían militares, obviamente, con los agentes de la AFP para que Así es. y el contexto obviamente te generaba miedo. Claramente, claramente fue forzoso. Y obviamente también existen otras dinámicas de desventajas que son las lagunas previsionales. Hay mucha gente que tiene muchas lagunas previsionales porque en su periodo laboral, en este caso, tuvo largas, en este caso, periodos en donde no trabajó. Y los empresarios no les pagan. Y no les pagan. Y los empresarios no Y a les pagan veces- las cotizaciones. Y, a esas veces- lagunas Y el previsionales sistema quedan. público también. Y el trabajador queda con esas lagunas previsionales y los empleados van a la inspección del trabajo para que el empleado les pague esa laguna y al final el Termina empleado no siendo un paga cacho. nunca. Termina siendo un No cacho. pagan Para el nunca. sistema, obviamente también ocurre en el sistema Y público. en ese sentido los empleadores se aprovechan, especialmente, o sea, se aprovechan de las personas que son que tienen menos educación y no les pagan nomás. Y eso yo lo he visto y si alguien me pregunta yo puedo dar ejemplos, claro, de cómo los empleadores se hacen los lesos y no pagan nomás, no pagan las contribuciones. Y antes, en este caso, no existía una... no te pagaban las contribuciones, no te pagaban... Sí, las cotizaciones en este caso. Te pagaban un poco más. Pero te realmente, pagaban por el mínimo. por el mínimo. O sea, Obviamente cotizaban te por el hacían mínimo. en este caso. Sí. Y te pagaban un poquito más para, Claro. obviamente, Claro, y uno, no y, uno, cotizar. y uno para ver un poco más de plata en el Sí, bolsillo, exacto, ya aceptaba. bueno, ya. O sea, el sueldo mínimo era de, ponle tú, 100, pero te pagaban 120 o 150, pero Cotizáis por el mínimo. te cotizaban por Hasta el el día de mínimo. hoy. Hasta hoy día. Hasta hoy Bueno, funciona. hasta el día de hoy. Sí. Sí. Ahora, es interesante lo que plantea porque desde el punto de vista financiero hay formas de sacarle provecho sí a este sistema, ¿ya? Es decir, si ese mismo recurso él lo hubiese puesto, por ejemplo, en la cuenta 2, ¿ya? Y luego después de la cuenta 2, antes de jubilarse, usted lo retira, finalmente eso no influye en su pensión, ¿ya? Entonces, yo como buena gente que hubiese sido de... Pero en la cuenta 2 también pierde, La ¿o APB, no? en este caso. No, sí, pues, pero la cuenta 2 de hecho tiene mejor rentabilidad que el banco y en este caso que cualquier otro sistema o cualquier otro producto financiero. La cuenta 2 en realidad uno antiguamente lo ponía en un fondo mutuo. Estuvo entre el 2000 y el 2010 estuvo muy de moda el tema del fondo mutuo, que en realidad generaba una rentabilidad que era bastante alta en comparación a una cuenta de ahorro, que genera una rentabilidad más o menos como de un 4%. Un fondo mutuo llegaba incluso hasta rentar entre un 8 y un 10%, o sea, lo cual era bastante bueno. Y luego la cuenta 2 se puso muy agresiva en algún momento, ya en los últimos 10 años, y generó entonces muy buenas ganancias, ¿ya? Hasta antes de la pandemia. De hecho, los meses antes de la pandemia, más o menos en agosto del año 2019, un poquito antes del estallido social, generaba muy buenos ingresos la cuenta 2, sobre todo en el fondo A y el fondo B. Ahora, después del estallido social y la pandemia, aquí queda la debacle. Y eso es un poco explicando el cómo funciona el tema del mercado dentro de allí. Ahora, aquí hay un tema que tiene que ver con sociocultural. ¿Ya? Sociocultural en el sentido de que en Chile hay que recordar lo que teníamos antes del 73, ¿ya? En cuanto a sistema de pensiones, y que era un desorden, eso sí hay que decirlo. O sea, aquí habían cajas por todos lados y que las pensiones de los trabajadores eran todas distintas, ¿ya? Los que se jubilaban por trenes o a través de EFE eran uno, los que se o sea, todo Las era cajas de distinto. previsión o cajas de Entonces compensación. era muy... Entonces lo que toma La el sistema... capradena. La Claro, capradena. lo que toma después Capredena. finalmente es una Mi crepa. unificación, pero esa unificación ya bajo el concepto de que se iba a hacer pensiones, eso fue lo que finalmente se les dijo a ellos, cuando en realidad no era para hacer pensiones, era para hacer una capitalización del mercado. Y a partir de eso entonces es que a las personas, tal como ustedes lo mencionaban, el tiempo real es el que le importa. Es decir, bueno, si te voy a ganar 50 lucas más o 100 lucas más y no en realidad futuro, en realidad es lo que se ha tomado como decisión. Es injusto para quienes lo pensaron de forma más responsable, de decir, mira, además del adicional, yo voy en este caso a incorporar más lucas para tener una mejor pensión. Pero que claramente ¿Qué es lo que después, hizo que es lo que nuestro hizo en amigo? este caso Claro. nuestro amigo, pero eso hace que después el corte desde el punto de vista de las pensiones, finalmente uno dice, bueno, él en realidad
sin considerar que fue más responsable, Claro. que en realidad si depositaba 30, 40 lucas, que eran lucas menos que tenía de su propio sueldo, finalmente se incorpora a través de la pensión. Ahora, ¿qué podríamos haber hecho uno? No haber incorporado ese fondo, ese dinero directamente en la pensión. AFP, en la pensión, podría Ya. haberlo hecho a través de un fondo mutuo, una cuenta de ahorro, pero que claro, Plazo fijo. claro, o algo a plazo fijo, Claro. pero como sí, de todas formas, el tema de los fondos de pensiones genera más rentabilidad, y eso sí es cierto, que cualquier otro producto finalmente que uno pueda ver en el mercado financiero. Entonces, ¿esto quién lo sabe? Nuestros amigos del Congreso. Porque si uno ve de los 8 millones que les llegan, a ellos les descuentan parte para que se vaya también a su AFP. Y de hecho hay estudios hechos que dicen cuántos tienen, por ejemplo, plata en el fondo B, y son casi todos. Tienen plata Porque allí. tienen la información adicionalmente anticipada. Entonces, es interesante porque, claro, cuando yo estoy ganando 400 lucas, la capacidad de ahorro que tengo Es para la limitada. pensión es muy limitada, es muy limitada. Y cuánto me puede finalmente beneficiar, en realidad es un poco más de lo que es la línea de corte para los beneficios estatales. Entonces, claro, a lo mejor nuestro amigo no es que esté ganando el doble o el triple de una pensión básica solidaria. Lo más probable es que debe estar ganando un poco más nomás. Pero ese poco más hace que finalmente Claro, pierda pierda todo, todos los Pierda beneficios. todo. Entonces, ¿qué sensación da? Y que esto es una sensación que le da a todo el mundo. Sí. Es que en Chile hacer las cosas correctamente te genera finalmente un desbalance para la cancha. Es un castigo. Es un castigo. Es un Entonces ahí castigo. es donde, por ejemplo, la persona dice, bueno, voy a pagar el permiso de ir a vender a la playa. No, ¿qué hago? Voy y me meto a la playa a la A la mala a mala, vender. bueno. No pago el servicio. Entonces tenemos las personas que están pagando la tasación y que pagan ahí en la plaza su mercadillo y que están vendiendo, y de repente se pone el compadre de la cola al fondo y igual vende sus productos. No, ¿para qué Es pago? injusto. Entonces, Claro. Chile, lamentablemente, da para que esas decisiones económicas que son injustas, Cuando deberían premiarlo. Pero es que el punto que ocurre es claramente falta de fiscalización y rigurosidad por parte del Estado al mercado. Obviamente por la Constitución de 1980, lo que existe hoy día La es Constitución que nos sigue rigiendo. hasta hoy día, obviamente, con 2 reformas del 89 y del 2005. Gracias firmadas a por- todos los que votaron rechazo. Todavía seguimos con esa exactamente. Constitución. Todos los que lamentablemente votaron rechazo, pero bueno. Así la... pero se está trabajando en el Congreso para poder llegar a acuerdo una nueva. Hay que Ojalá tener que más lleguen. paciencia y más calma. Exacto. Lo que ya fue, y hay que esperar y tener esperanza. Eso yo creo que no hay que perderlo. Estar De en- que se tiene que hacer finalmente algo que ya consenso y que sea mejor. Ahora, sí es lamentable que se esté dando todavía estas situaciones, pero que también son parte de nuestra idiosincrasia. Hay un dicho que aquí dice en Chile que echa la ley, echa la trampa. Entonces, acá tiene que ver con la idiosincrasia, que ojo, y aquí los vamos a remontar al año 1826, cuando en Chile se crean los Estados Federados y que se hace una constitución en donde lo que buscaba ya era un poco organizar una constitución moralista que era muy rígida, y que posteriormente se llega a una constitución liberal del año 1828, 28. donde en realidad era muy hippie para ellos, para la época, y llevar a Chile a una guerra civil. Y viene nuestro amigo Diego Portales, que era un compadre que de modo personal y Extranjera. íntimo era un chicha fresca. Pero él dice, el Estado no puede darse el lujo de ser un chicha fresca, y él dice algo muy, muy interesante, es que Chile necesita por idiosincrasia que nosotros seamos pesados y normemos todo. Porque Con si la- lo dejamos al libre albedrío, los chilenos hacen lo que quieren. Y somos muy buenos para el desorden, para hacer la pillería y finalmente saltarse esta cosa de la valla, que decir, si yo puedo, en este caso, pagarme por el sueldo mínimo, lo hacemos. Y ustedes pueden ver la cantidad de futbolistas que después de terminar su carrera profesional activa, terminan finalmente trabajando en cositas por ahí, y que uno puede ver, oye, gente que ganó millones de pesos en su momento a través del fútbol, hoy en día en realidad ganan mucho menos que nosotros, que somos simples profesores. Es que ahí tiene que ver con la lamentable flexibilización del mercado. Obviamente eso provoca obviamente una desprolijidad y también una desprotección laboral. Hoy día Chile tiene una desprotección laboral, obviamente contractual. Obviamente dependemos obviamente del año, y a fin de año estamos preocupados si nos vuelven a recontratar o volvemos a renovar en este caso. Entonces el chileno tiene esa preocupación constante. Y también los contratos honorarios, que son como obviamente desprotecciones que tiene el mundo laboral por este mercado, por esta
sobrevaloración, porque una sobrevaloración del mercado sobre los derechos que tienen los ciudadanos, que son derechos laborales, derechos económicos también, que son de segundo orden. Y claramente ahí tiene que ver en este caso con, obviamente, como habla Álvaro, con la idiosincrasia del chileno. O sea, necesitan obviamente un garrote, como lo propuso Portales, para poder ordenar. Por ejemplo, la ley dice que el Estado no puede tener más de un 20% de funcionarios contratados a contrata. En este momento resulta que el Estado tiene un 80% de funcionarios a contrata y un 20% de planta. Entonces, hasta el Estado Sí, no claro. respeta la ley en este caso. Porque la ley es clara, la ley dice, el Estado no puede tener más de un 20% de funcionarios contratados a contrata. Y tiene un 80%. Y tiene un 20% de planta. O sea, cuando debería ser al revés, ¿no? Un 80% de planta y un 20% a contrata. Las pillerías, como habla Álvaro, son las pillerías que existen en el digámoslo bien, echa la ley, echa la trampa. Claramente ahí. Pero es un tema que, bueno, lamentablemente es parte de nuestra idiosincrasia y que... Pero esa idiosincrasia siempre va en contra del trabajador. Sí, claro, y eso es un tema que es educable, y eso es para no perder la esperanza, porque uno dice, bueno, pero esto entonces se ve mal por todos lados, porque yo, por ejemplo, voy al hospital de Pichilemu, como por ejemplo, y yo veo cuánta gente hay contratada, y cuánta gente está contratada, y cuánta gente está honorario, de la gente que está, en este caso, contratada. Son muy poquitos. Entonces, y estamos hablando de servicios tan sensibles como, por ejemplo, los servicios de salud. Entonces, esto fue una lucha que en el caso de los profesores se tuvo que dar. Y tenemos nosotros una ley hoy en día que tiene un porcentaje de personas que ya están contratadas. Pero, por ejemplo, por el otro caso, tú puedes ver cómo el mercado funciona en base a lo que dice Jorge, o sea, evaluaciones de, en este caso, del servicio que tú vas prestando. Pero también nosotros nos acostumbramos como ciudadanos a poder aguantar y normalizar, que decir, mira, ¿sabes qué? Mira, te voy a pagar 500 lucas, pero te voy a cotizar por el mínimo. Y eso implica que te voy a pagar entonces más líquido y todo lo demás. Y tú dices, no, perfecto, porque me veo con más plata ahora. Claro. Pero eso tiene que ver con una irresponsabilidad, en este caso, a futuro. Pero después dice, por otro lado, sí, ¿para qué le voy a dar más plata a la AFP? O yo odio la AFP y todo el negocio porque encima voy a perder más plata. Entonces, ¿qué haría uno? No, prefiero gastar esa plata, que también iría a la AFP, las voy a poner en un fondo mutuo, en un fondo a plazo fijo, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente, siempre como que normalizamos que estas cosas, que finalmente hacen que la cancha sea dispareja, sea lo normal en Chile. Pero ¿qué provoca? Que final, terminado nuestra etapa laboral, nuestro señor amigo que nos estaba viendo, que termina haciendo todo lo que era correcto y además puso más, finalmente termine a desmedro de alguien que a lo mejor fue siempre independiente, que nunca se cotizó y que ahora el Estado le tiene que dar gratuitamente, porque cuando él tenía recursos para cotizarse, él dijo, no, me la voy a tomar toda, me lo voy a comer, me lo voy a hacer lo que yo quiera y no voy a pensar en el futuro. Y mucha gente... ¿Quién piensa en el futuro? Claro, y mucha gente lo ha hecho de esa forma. Claro. Es que el problema del futuro es incierto. El futuro no hay nada concreto. Entonces la gente vive el presente, que es algo real, algo que, Ahora, que está en el momento. ¿Cómo se mejora eso? Por una cosa muy sencilla. Educación. ¿Cómo se nivela la cancha? Es decir, todos los ciudadanos chilenos, cuando se jubilen, el Estado les dará una pensión básica universal. Básica solidaria. Sí, todos los que nos jubilemos, vamos a partir de una pensión básica universal que nos va a dar el Estado, y todo lo que yo hice individual a través de mi sistema de capitalización individual, ¡pum!, me va a sumar ahí. Eso provoca que la persona que nunca finalmente dijo, ya, yo no estoy ni ahí con imponer, qué sé yo, etcétera, etcétera, ya va a recibir lo mismo que yo también voy a recibir de mismo de base, pero que mi pensión va a aumentar por mi responsabilidad o mi trabajo, etcétera, etcétera, que yo tenía. Ahora, ¿qué pasa aquí con la gente del punto de vista doctrinario? Es decir, ¿cómo el Estado le va a dar a todos, a los más pobres y a los más ricos? Que es la misma discusión que tenemos cuando se dice la educación en Chile debería ser gratuita para todos. Porque hay gente que dice, ¿pero por qué va a ser gratuita para los que sí pueden pagar? La pregunta es, ¿por qué tenemos que pagar por educación que debería ser una base mínima para todos? Ahora, si usted la puede pagar, perfecto, le pagará una maestría en el extranjero, haga lo que quiera.
pero la educación debería ser la base mínima para todos. Entonces, esas son cosas que el Estado tiene que finalmente poder normalizar, pero ¿cuál es el problema aquí de nuestra clase política? Que hay un grupo de la clase política que dice que en la vida tenemos que rascarnos todos con nuestras propias manitos y no depender nada del Estado, y que otros dicen finalmente que el Estado tiene que dar unas condiciones mínimas y básicas para finalmente poder desarrollar nuestra vida con dignidad. Sin embargo, esta misma gente que dice que el Estado tiene que no meterse en nada y que nosotros nos rasquemos con nuestras propias manitos, son los que hoy en día tienen, por ejemplo, hijos estudiando con gratuidad, como por ejemplo el caso de la Tere Marinovich, que ella dice el Estado no se tiene que meter en nada, y finalmente su hija estudia con gratuidad. Entonces, Está la lógica del embudo, como se ve en chileno. O sea, lo angosto para la, para la gente y lo ancho para Por eso, ellos. o sea, pero En simples palabras y en esa resumen. misma gente que dice eso andan recurriendo al Estado, Exactamente, como es esa es la ley del embudo. como es el caso de los empresarios del Exacto, transporte o sea, en este es que momento. odian O sea, al Estado, pero claro, ellos el Estado le entrega. creen en el libre mercado, ¿no? Porque aquí el precio de las cosas las pone el mercado. ah, Entonces, cuando ellos se ven perjudicados, inmediatamente recurren al Estado para que el Estado los subvencione. o cuando pueden sacar beneficios del Estado. Claro, Están ahí. entonces no, o sea, nunca pierden. Nunca pierden. Ahora, ¿y cómo se mejora eso? Con un Estado que siente las bases, que sea iguales para todos. O sea, que todos tengamos un mínimo finalmente para poder desarrollar, que es un poco lo que también se hacía cargo en la propuesta de Constitución. Ahora, con algunos matices que eran muy extremos, en el sentido de ir garantizando absolutamente todo, ya en algunos aspectos que son más puntuales, como por ejemplo cuando... Y recuerden que en el documento decía que tiene que haber una casa, pero además amoblada y un montón. Entonces, no, aquí el Estado tiene que garantizar, por ejemplo, el derecho a una vivienda. Perfecto. Y eso debería estar garantizado para todos quienes somos parte, en este caso, de Chile. No puede ser que haya una persona que toda su vida intente tener una casa y finalmente no puedan tener un acceso ni a un subsidio. Y aquí en Pichilemu tenemos comités que llevan 20, 25 años esperando. Y aquí hoy en día tenemos gente que le está diciendo les vamos a construir y todo lo demás, cuando Pichilemu no tiene un plano regulador. Y más en encima donde- la plusvalía de los terrenos están, pero acá en la estratosfera, entonces... Mm. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que entender, que desde el punto de vista económico y la política es súper importante que esas dos cosas siempre van ligadas. Siempre. Y la gente dice, a mí no estoy ni con la política, no estoy ni ahí con la economía, total mañana hay que salir a trabajar. El cómo nosotros vamos a trabajar, cómo te movilizas, cómo te van a pagar, cómo tú vas a gastar eso, todo Todo es está política. absolutamente conectado. Todo Sí, es político. todo es política. El ser humano es un ser político, obviamente por esencia, porque estamos insertos en una comunidad que tiene necesidades, que tiene problemáticas, que obviamente esas problemáticas que son las bajas pensiones nos afectan a nosotros en nuestro futuro. Entonces son temas políticos, temas que se deben solucionar con todos los actores. Obviamente ya el Congreso los tiene hasta acá, pero son parte de la solución lamentablemente. Pero esos caballeros parece que no entienden nada. Pero es la parte de la Pero democracia. Hay un dato interesante Sí. porque Chile, desde el punto de vista de los datos económicos, Los voy a llevar a hacerle una clase política a los ¿no? a Y los vamos a caballeros llegar a que hacer están política. sentados ahí en el Congreso. esa gente lo sabe, Lo Fabricio. sabe, lo sabe. Y de hecho saca provecho de todo el mercado y la forma de trabajo de este. Por ejemplo, un dato que es muy interesante es que Chile, de Latinoamérica, Bueno, es el... de hecho, a propósito de que sacan provecho el mercado, están sacando provecho del combustible que le están dando. Sí, pues, claro. ¿Ah? también. Entonces, No, O sea, el combustible que le damos todos los chilenos a los diputados, a los senadores, para que ellos hagan su pega territorial, le están pasando los vales de combustible a su familia, a su señora, a su yerno, a su hijo, para que ellos echen Eso combustible en tiene sus que ver vehículos. de nuevo con la ley del embudo, o sea, beneficios para ellos y obviamente lo angosto para la gente, para la mayoría de Y los no millones solo de pasa chilenos. con los Y ellos son los combustibles. que no viven del Estado, dicen, ¿no? Ellos Sí, pues, esos son los que no quieren Sí, nada porque del esto es Estado. transversal, o sea, tanto izquierda como Claro, derecha. y pero el Estado, o sea, ellos viven del Estado todos Claro. los días, ¿no? Y esto- El Estado, el Estado, en este caso como diputados y senadores, el Estado es el que les paga, el Estado les da el teléfono, el Estado les da la benzina, el Estado les da los pasajes de avión, el Estado les da todo. todo. Correcto, sea, entonces... Y son los que Hasta el chofer reniegan que lo del lleva a la Estado. casa. Y claramente obviamente esto no viene de ahora, esto viene de años luz. Y obviamente la gente dice, se queja, pero seguimos votando por los mismos de siempre, entonces Sí, claro. es obviamente una analogía en este caso que debemos cambiar en este caso el clima de por quién decidir y por quién tomar en este caso, por quién votar.
votar por una persona que a lo mejor es transparente, busca la probidad, no busca enriquecerse en torno al Estado, y esas mismas personas que buscan eso, que generen en este caso una constitución que sea democrática y transparente y que no busque gente que se genere o se enriquezca con el Estado, que existe actualmente. Entonces, cuando usted ve a un político que va a su casa y empieza a criticar al Estado y todo eso, acuérdese y dígale a usted que quién le paga el sueldo a él. No hay ningún que- político que exactamente. finalmente no tenga beneficios del Estado. Exactamente. Claro. Ahora, el caso, por ejemplo, de Chile, ¿y qué es lo que le da una tranquilidad finalmente a esta clase política? Es decir, estamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, de los países latinoamericanos, Chile es el que entrega mejores pensiones. Ese es el dato real. Y No, de verdad, de verdad, no es una cosa, Chile es es una el- estadística. Chile es el país que entrega mejores pensiones a nivel latinoamericano. Desde México para abajo, entonces Chile es el que entrega mejores pensiones. Pero ¿quiénes son o quiénes son parte de esas mejores pensiones? No solamente los que están dentro de las AFP, donde hay un grupo de personas que ha tenido una capacidad de ahorro. Por ejemplo, uno piensa en Juan Pablo Letelier, que estuvo muchísimos años dentro del Congreso Él tiene una ganando buena pensión. mínimo Él tiene una 8 buena- millones de pesos Claro. todos los meses. Entonces, si usted le saca el 10%, o sea, está 800 lucas, 1 millón, poniéndole más la plata que tiene en su cuenta 2. O sea, él va a tener una muy buena pensión. Yo creo que es un muy buen Bueno, partido. todos los milicos tienen buenas Y ahí pensiones. están también entonces las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas. que también tienen entonces buenas pensiones, financiadas por el Estado, pero siguen siendo pensiones. Claro. Y luego tenemos un grupo de personas que también han tenido acceso a buenas pensiones, que son parte del mundo empresarial, y pertenecen más o menos al 5% del país. Entonces, ¿cómo se sacan los datos económicos? Y aquí esto es las matemáticas, Hacen por un eso nos promedio. engañan. Se suma todo y finalmente se divide por el promedio. Entonces, claro, si Fabricio tiene 2 panes y yo tengo 0, el promedio es que los Uno dos para cada comemos uno, como claro. dijo Nicanor Parra en un Exacto. momento determinado. Es como el per cápita de cada chileno, ¿no? Exactamente. Es como el per cápita. ¿Cuál es el per cápita de cada chileno? No sé, pues $20.000. ¿Pero quién tiene $20.000? Sí, Es claro. que exactamente, es que es el punto. O sea, por ejemplo, la realidad, y esto tiene que ver con la realidad territorial que existe en el país. Por ejemplo, en Antofagasta, obviamente donde está la minera en este caso, el per cápita es mucho más alto. En cambio, en la Araucanía, obviamente en la zona del sur de Araucanía, obviamente en la región de Como Biobío, en Pichilemu. obviamente es bajo. Entonces lo que se hace es un promedio a nivel nacional. Y el promedio obviamente no refleja la realidad de la Claro, mayoría. Si eso, claro. eso no es... A mí eso me no- da risa cuando dicen que el per cápita promedio en Chile es de 20-25 Dólares. mil. ¿A dónde la vieron? O sea, Sí, son Hay que 20 mil dólares. quejarse, Eso es lo que está no hay como que dato. es una burla. O sea, cuando dicen eso es burlarse de todos los chilenos. Pero eso debe entender finalmente que Chile no es un país pobre. Ahora, ¿cuál es el punto? Y aquí vamos a retomar un poco lo que hablamos al es inicio. desigual. Claro, es un país Exactamente, desigual, no es un Es país un país pobre. desigual. O sea, la desigualdad aquí tenés un socioeconómica. compadre que te gana 100 millones. O sea, tienes un ¿cómo se llama? Los notarios, Un por ejemplo, notario, están un haciendo notario entre que gana 80 a 120, 150 160 millones mensuales gana un notario que están buscando ahora que lo tiene que nombrar el presidente. Sí. 150 millones mensuales. O sea, ¿cómo se puede permitir eso cuando aquí prácticamente el 80% de los chilenos gana menos de 500 Y lucas? aquí tiene que ver con algo importante. Chile a nivel mundial es uno de los 5 países a nivel mundial que reparte más la torta, que es desigual en este caso comparándose con Camerún, Nigeria, países africanos. O sea, tenemos un crecimiento económico desde 1990 a la fecha de un ritmo promedio de un 5 o un 6%. Tenemos recursos naturales, pero tenemos obviamente la mala distribución de la riqueza, Claro. en donde un poco gana la mitad. O sea, yo te estoy hablando de casi 2.000 personas que ganan por lo menos el 50% de todos los recursos, de todas las riquezas. En desmedro, en este caso, de un 40% de la mayoría de la población que gana un 15-20%. Y que de hecho que ganan el sueldo mínimo. Gana el sueldo es lo que mínimo. está Entonces, es pero Mm. grotesco, pero hay Sí. que solucionarlo. Y es interesante poder Y nadie entender busca la el solución. análisis, porque la solución no la van a buscar hasta ver el ejemplo, por ejemplo, que tenía Cuba y que tuvo Corea. Que son dos países que son muy importantes de poder analizar. Me dice, pero, a ver, ¿qué tiene Cuba con Corea? Y me refiero a Corea del Sur, con respecto al ejemplo que pudiese ocurrir Chile. Y fue algo que a nosotros también nos ocurrió y que porque tenemos un territorio muy rico en minerales, no nos fuimos en este caso ya al hoyo, en donde en el año, con la crisis del 29, se vino a sumar algo que nosotros vivíamos del salitre. Y entonces los alemanes, que eran los que nos compraban nosotros al salitre, dijeron, oye, traer el salitre a los chilenos le estamos dando mucha plata a estos chiquillos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
vamos a pescar a nuestros científicos y me hacen salitre sintético. Hicieron salitre sintético y todas las salitreras en el norte, ¡pum!, colapsaron, quebraron y la gente se vino hacia el sur y aparecieron todas las poblaciones finalmente callampas que uno conoce hasta el día de hoy y que fue un problema hasta este momento a nivel nacional. Y luego entonces uno comienza a decir, bueno, pero Chile, ¿cómo se rearmó? Chile se rearmó diciendo, bueno, ¿qué otra piedra puedo sacar? Ya en algún momento era la caca, los pájaros, que era el guano. Después del guano fue el salitre. Después del salitre, bueno, dijimos, vamos a sacar un poco la plata. Pero ya nos queda poca plata porque el siglo pasado habíamos sacado plata. Entonces, ¿qué vimos? El cobre. ¿Pero quién va a comprar cobre? Ya, pero tiremos cobre, sí, en realidad. Y gracias a lo que todo el desarrollo electrónico con la carrera espacial en base a la Guerra Fría, esta pelea que tenía Estados Unidos con Rusia, es que empezaron a hacer cables. Y los cables finalmente son los que dicen, ahora vamos a necesitar cobre y entonces ahí vamos a mandar cobre nosotros para tener cable. Y hasta la actualidad que los que más cable hacen son los chinos. Pero va a pasar en algún momento donde decir, bueno, el cable en base al cobre tiene muy buena conductividad, pero hay estudios, por ejemplo, para transformar el grafeno en el mejor conductor que en este caso, y que es mucho más barato de poder producir, en este caso, en pequeñas porciones, pero ahora lo que los chinos están haciendo es ver cómo el grafeno se puede producir en grandes masas y decirle a Chile, bueno, muchísimas gracias, los llamamos. Y esto tiene que ver con... tiene que ver con los ciclos de la economía, los ciclos con C. Obviamente, el problema es que Chile sobreexplota recursos naturales. Y obviamente cuando no hay recursos naturales ya tenemos crisis. Y así, obviamente, esto es la realidad de todos los países de América Latina y todos los países en vías de desarrollo que tienen recursos naturales y los sobreexplotan a dimensiones impresionantes que terminan siendo pobres. O sea, y vivimos de los recursos naturales. Y de hecho Chile tiene una proyección porque tiene muchos recursos naturales. De hecho, y aquí desde el punto de vista geográfico eso se debe a que nuestra geografía está hecha de forma submarina. ¿Qué significa eso? Significa que en algún momento todo el sector de la cordillera de la costa tiene mayor antigüedad que el resto del interior del país. Entonces la cordillera de los Andes es la última cordillera dentro del proceso geológico del planeta de levantarse, y se levanta ya de forma a través de muy alta desde el norte a sur con un volcanismo, y ese volcanismo genera sedimentación, ya que hace lo que nosotros conocemos como la depresión intermedia, y genera todos estos minerales que estaban ahí bajo el mar y que hoy en día lo encontramos en la cordillera de los Andes, que es lo que nosotros explotamos. ¿Qué nos queda cuando se acabe el cobre? Tenemos dos recursos que son muy importantes, que los tenemos ahí a la banca. Por eso que Chile no va a salir de la zona del subdesarrollo de ser país productor, porque en realidad tenemos a la banca, que sigue después del cobre, el litio. Y el litio se lo dieron a un caballero, que no sé si alguno lo conoce, Julio Ponce Lerú, que tiene algunas conexiones familiares bien importantes, y esto no se sabía ahora. El tema del litio comienzan a producirse en la década del 80, el tema de las baterías. Los primeros celulares comienzan a aparecer en los 90 y finalmente se transforma en una forma de poder hacer entonces baterías a través de, en este caso, del litio, y sacar el tema alcalino. Y finalmente tenemos por un lado el litio. Y el litio, que tenemos grandes reservas en el norte, ya se la dieron a perpetuidad a Sokimich, que era una empresa chilena, que Sokimich fue creada con la crisis del salitre. Cuando el salitre ya nadie lo quería comprar, el Estado dijo, bueno, yo tengo que hacerme cargo de lo que nadie quiere. Y se crea Sokimich, ¿ya? Y ahí Sokimich agarra todas las salitreras que estaban a medio morir saltando y finalmente muere con ellas. Y Sokimich era una empresa muerta hasta que ahora, desde el año 2010 en adelante, Sokimich vuelve a tener vida con el tema del litio. Y posteriormente, y aquí un recurso que es muy, pero muy, muy relevante para lo que va a ser los próximos 40, 50 años, el agua. No, el agua. Chile es el segundo país que tiene las reservas de agua más grandes, de agua dulce, más grandes del planeta. Y son un 3% que a nivel mundial hay reserva de agua dulce. El otro 97% es reserva de agua salada. 3% a nivel mundial. Estamos hablando que Chile tiene una super, digámoslo bien, un superávit de aguas. Y lo que se puede consumir por la de eso cordillera de los Andes. es más o menos como un 0,5% concentrado en campos de hielo. Y por eso que los argentinos, que son muy buenos haciendo mapas, tienen una cosita pendiente y un cuadradito chico que los mapas... siempre corren el... No, pero si los argentinos son muy caros haciendo esto. cerco. Entonces, los argentinos en el monte Fitzroy, y usted puede ir a ver un mapa ahora, busque un atlas, y va a ver que abajito, al ladito de Campo Hielo Norte, el monte Fitzroy, los argentinos tienen un cuadradito chiquitito que está ahí porque todavía ese terreno está en disputa.
porque está justo Campos de Hielo Norte, que es la mayor reserva de agua dulce que tenemos nosotros. Y entonces los argentinos, ¿qué van a hacer? Porque ellos lo que están viendo a través del Divertium Aquarium, hacia dónde corre Campos de Hielo. Pero aquí tenemos una condición bien interesante, que en el lado del Pacífico, Campos de Hielo es súper agreste. Es decir, tiene una morfología y una geografía en donde no genera poder tener asentamiento en la zona que mira hacia el Océano Pacífico. Y luego, Campos de Hielo, hacia el sector argentino, viene una explanada y los argentinos tienen bases allí en Campos de Hielo, cerca del Monte Fitzroy. Y tienen tratos con los israelíes. Entonces ellos ya están viendo a futuro, y que hay que entender que los israelitas son a nivel mundial las personas que mejor tecnología tienen para la extracción de agua. O sea, esto no es al azar. Y estamos hablando de algo que va a pasar en 40, 50 años más. Entonces, cuando un país, y aquí voy al caso de Cuba y el caso de Corea, cuando un país se rearma, cuando no tiene ningún recurso natural, cuando no tiene nada, y dice, bueno, ¿a qué le echamos mano? Grecia dijo, bueno, al turismo, porque tenemos estas cuestiones que hicieron los antiguos griegos. Le echó mano al turismo. Pero Corea no tenía nada. Cuba no tenía nada. Entonces, ¿a qué le echaron mano? Corea creó el mejor sistema, en este caso, de educación de Asia. Corea del Sur. Porque no tenían nada. Más encima con la amenaza del norte que se había transformado en una Corea comunista. Entonces, y abajo que era una Corea capitalista, pero decía, ¿pero qué te vendo? ¿Por qué te vendo? Y ellos tuvieron que empezar a decir, bueno, voy a crear un sistema educacional que finalmente me genere gente que piense y que me pueda crear tecnología con lo poco y nada que tengo y con lo que pueda comprar y armar cosas. Y hoy en día tenemos industrias coreanas que finalmente tienen que ver con electrónica, con industria automotriz, en base de la nada. Y por el otro lado Cuba, que Cuba, además de no tener ningún recurso en la isla, tiene también una encerrona que le tiene Estados Unidos, un bloqueo, desde la década del 60. Entonces, bueno, ¿y qué hago? Bueno, lo único que puedo echar en mano, pues, queda en la cabeza a estos chiquillos, y tiene un sistema educacional, pero formidable, y tiene un sistema, en este caso medicinal, formidable. Y eso claramente tiene que ver con con creer en el capital humano. Cuando el Estado, cuando los gobiernos creen en la gente, su gente avanza y los países progresan. Eso es súper fundamental. No solamente la gente, los países o los territorios dependen de los recursos naturales, sino que también de su gente. Porque esa gente crea, esa gente innova, esa gente, en este caso esas personas y esa comunidad genera un ritmo en la economía. Desgraciadamente es lo que no pasa en Chile. Y por eso está la respuesta de por qué no pasa en Chile. Porque en Chile dice, bueno, yo tengo dos recursos que están aquí a la espera de poder mantener mi economía. Es decir, cuando alguien me diga, no, el agua no la vamos a poder vender o que el litio ya no se puede vender, Chile va a quedar de manos cruzadas y bueno, aquí le echamos mano. Y ahí recién va a empezar a pensar, bueno, Chile tiene una capacidad astronómica impresionante, empecemos a generar, en este caso, gente para trabajar en astronomía y finalmente generar todo lo que es un desarrollo económico en base al desarrollo científico, tecnológico en base a la astronomía, que es nuestro principal producto que pudiésemos tener en Chile ya, o a través de la creación, de poder generar energía solar que sea capaz de incluso llevar energía solar a otros países de Sudamérica. Eso es lo que eso están haciendo ahora. Quiero mencionar algo, o sea, están los recursos tradicionales que son el agua, que son obviamente la geografía, y están los recursos no tradicionales que son la energía renovable. Por ejemplo, la energía eólica, obviamente fundamental. Chile tiene una mejor, digámoslo bien, geografía eólica, la energía geotérmica y la energía solar, que son energías permanentes, eternas, que no se van a acabar nunca. Entonces podemos echarle la mano a eso y formar un capital humano, formar gente para que pueda, en este caso, trabajar eso. Que se puede hacer, o sea, el Estado tiene que creer en la gente, y el problema es que hoy día no cree en la gente. Y el punto es que como todavía tenemos un recurso al cual se le puede echar mano, que en este caso es el cobre, que representa casi el 40% de nuestro PIB, en realidad dice, bueno, aquí no hacemos eso, total, ¿para qué? Todavía podemos sostener la economía en base a eso, y luego después se posiciona el turismo, ya, y después muy, muy, muy lejos, casi con un 1% del PIB, en lo que se invierte finalmente en innovación y en tecnología. Ahora, eso es porque tenemos recursos y Chile no va a generar una nueva política de invertir en tecnología e innovación, y eso incluye en todas las áreas, no solamente el tema educativo, el tema medicinal, el tema en este caso de industrias ya destinada a la creación, por ejemplo, de cosas aquí en Chile, porque tenemos recursos naturales a los cuales todavía seguir
lamentablemente Echándole mano. explotando. Y eso O sea, es lo que nos va a tener limitado. estrujando los recursos naturales del país Exactamente. hasta que ya no den más. Así es. Y ahí con un material humano que solamente sirve para laborar. Y eso es el problema, o sea, esto Y, de la y con historia nos sueldos cuenta. y con malos sueldos y todo eso por el estilo. Como cualquier país en vías de desarrollo. O sea, Chile no va a dar el paso mientras no invierta, en este caso, en innovación y tecnología. No puede darlo. ¿Por qué? Porque tenemos finalmente estos recursos naturales que siguen siendo finalmente el sostén de nosotros. Ahora, un tema para que también... Esto ha ocurrido otras veces. Chile tiene una capacidad muy importante de poder generar negocios porque Chile tiene muy poca población, nosotros somos 18 millones de habitantes, y entonces la capacidad energética que nosotros necesitamos, si tuviésemos nosotros una cantidad muy grande de energía, tendríamos energía de sobra para poder darle, en este caso, y venderle a los otros países sudamericanos. Nos pasó, por ejemplo, con el auge del trigo, donde la población de Chile no llegaba a los 2 millones, y teníamos tanto trigo que fuimos capaces de venderle a los ingleses, a los australianos y a los norteamericanos, sin ningún problema en el auge del trigo desde el año 1850 hasta el año 1890. ¿Y por qué? Porque como nuestro mercado es tan pequeño, se abastece con muy poquito. Entonces Chile tiene grandes posibilidades de transformarse ya en un proveedor de, en este caso, energía renovable, de tecnología, pero eso implica de que la clase política deje a las personas de decirle cómo tienen que trabajar y finalmente lo empodere en más capital humano, y que es lo que no van a hacer, porque eso también implica pensar más en que nuestras autoridades que están ahí realmente merecen o no ser nuestras autoridades. Bueno, son las 22 horas con 15 minutos. Ha sido un programa Intenso. intenso y muy, muy interesante. Hablemos de economía, que es importante. Quiero Voy a tirarle- agradecer- No, quiero- no voy a preguntar cuál es la pauta de hoy día porque no hablamos la pauta. La parece. pauta ni la vimos. Sí, yo traía una pauta, pero prácticamente no la vimos porque No creo, fuimos- creo que el tema fue muy importante. Economía Y creo que es un tema que, sí, como yo les dije delante, nadie habla de economía porque porque no quieren que la gente entienda economía. es que creen Entonces- que la economía la hacen los ingenieros comerciales y no es así. O sea, la economía la hace la gente diariamente por la microeconomía. Claro. Chicos, Un saludo. sí, Saludo a mi madre, Jimena González, por el medio, por Pichilemu TV. Saludos. Y también a los jóvenes que van a dar el día lunes la prueba de acceso. ¿Cómo se llama la prueba? La PAES, prueba de acceso a la PAES. educación superior. Y la prueba simplemente, chiquillos, no se calienten la cabeza, confíen en sí mismos, que les va a ir súper bien. Así que éxito y la vida sigue. Así que no era como antes que la prueba era el cuco, pero Sí. hoy día la prueba ya es una prueba nomás, punto. Yo no estuve ni ahí con la prueba cuando vi la prueba. La prueba de actitud académica. ¿Ustedes Esa. no la dieron esa? No, yo di No. la PSU. Yo di la primera PSU. Yo fui la primera generación de Yo di el PSU. 2007 por ahí. 2003, los colegios de India fuimos nosotros, po, que incluso nos dieron una pre-PSU en agosto porque nadie sabía cómo iba a funcionar. Y finalmente, bueno, en realidad yo la encontré más fácil que la PAA, que era... ¿Qué sucede, colegas? Chuta. Gino Andrés Villanueva Muñoz. Saludo a don Gino, que nos estaba viendo. ¿Qué sucede? sucede? Sucede de todo. Sí, de todo. Así que Licenciado, puede ver Juan. la repetición del programa ahí, que el análisis económico que hemos estado haciendo, y también manifestarle el cariño y el abrazo a todos los chicos que ya egresaron de cuarto medio de todos los colegios de nuestra comuna, de nuestra provincia, de nuestra región, que mucho éxito, y lo más importante es, yo siempre digo a los chicos, donde estén sus talentos van a estar sus intereses. Exactamente, Sigan eso es finalmente importante. lo que les gusta, lo que quieran hacer. La vida Sus pasiones. no se define con dónde voy a estudiar o qué carrera voy a estudiar. Como dice la Barbie, tú puedes hacer lo que quieras hacer, así que hay que echarle ganas nomás y hacer lo que a uno le gusta, y creo que ese es como el A mensaje sacar que los hay que hacer. puntajes. Me fue pésimo en la historia. Don Gino. Ya. Muchachos, nos vemos a fines de diciembre para hacer un El análisis anual. Ya, sí. sí, no. El especial El de especial- el especial El 2022. Awards, 2022. el Cocktail Awards. Eso. Realmente me gustó el programa de hoy día. Muy fructífero, muy entretenido.
Esperamos que también le haya gustado a nuestros amigos televidentes. Bien, ¿nos vamos? Nos vamos. Amigos, la invitación queda extendida para el próximo sábado a otro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Quiero agradecer a Ricardo Huerta. A Ricardo, saludos. hoy la hizo de todo. La hizo de todo. No, o sea, Ricardo hoy día Ricardo, ha sido el ancla. el hombre orquesta. sí, Ah, no, se con valora. Falcas. El equipo se valora, es importante Sí, eso. sí. Bien. La María Los Ángeles. María Los La Mari Ángeles. también. Sí, Sí. que está ahí en todo lo que tiene Y que nos ver está siguiendo con- también ahí todo lo que Todo. tenga que ver con redes sociales, las Exacto. informaciones. Y- Instagram, Facebook. No, y Twitter. el todo. agradecer el gran trabajo que hace Pichilemu TV a final de año. De hecho, uno los ve acá, Sí. desde fuera, están todos El equipo. re locos y No, con andan muy buena algunos- disposición. Andan algunos trabajando en En Navidad. Navidad. Allá andan Sí, por eso. grabando. Así que todo el mundo trabaja aquí. Y además que a final de año como que a todo el mundo se le ocurre hacer las cosas. Sí. Entonces, ¿Por qué no la pueden hacer en junio, en agosto? No sé. sí, bueno, ahí lo importante es aprovecharlo y también darle un saludo a todos los amigos de Pichilemu TV, a todas las televisiones comunitarias que con mucho esfuerzo, con muchas ganas, echan arriba estos proyectos y que son tan lindos, pero que se hacen mucho más ricos gracias a lo que ustedes, por los televidentes, nos entregan a nosotros, que es su compañía y sobre todo que nos aguanten con estas locuras que estamos Sí, haciendo hay gente siempre. de todo, hay de todo. Gente que aguanta y no aguanta. No, pero yo siempre, cuando nos ven en la calle, me dicen, ustedes son los chiquillos que saben, y nadie No he nos ha tenido- dicho No, cosas negativas. al Yo he contrario. tenido como encontrones, pero poco. Ah. ¿En serio, no? ¿De verdad? ¿En serio? Sí. No, entretenido. Así que No, bueno. de todo, bueno y Eso- malo. O sea, eso- hay que destacarlo también. O sea, Eso pasa por salir en la tele, ¿no? No, a mí pero no- a mí no- a mí en lo personal, no me preocupa. de hecho nos dicen, no, que son divertidos, chiquillos, son buena onda, así que, y sobre todo que una de las cosas que más me repiten es que parece una clase necesaria en donde se habla de temas de contingencia y sobre todo se entrega contenido a la gente, que muchas veces en los medios lo que nos falta es entregar contenido y que después que terminemos este programa diga, algo me quedó, ya sea un tema de conversación, ya sea alguna cosa, ya sea para bien o para mal, que finalmente creo que es el rol que tienen las televisiones comunitarias de poder poner temas y que nosotros nos enriquezcamos con esto. Bueno, el día de hoy seguramente muchos van a decir, de aquí empiezo a cortar las tarjetas y a ordenarme económicamente para no estar tan endeudado todos los días. exactamente. Pensar que viene Navidad. Y pensar que viene el verano. Sí, se van a Y que hay que tener cuidado con el tema de Navidad y como conclusiones, si bien odiamos el tema de lo que hace la AFP, la idea del sector retiro no es positiva, tener más plata en los bolsillos Sí, no. del cómo está hoy en día, pero sí se hace necesario terminar con el sistema AFP que es cruel para quienes como nuestro televidente que nos vio y que nos compartió su experiencia. Finalmente es un sistema que es injusto, que no está hecho para obtener pensiones y que finalmente tiene que ser cambiado por otro que sea para lo Y que que cumple la castiga a función. aquellos que Que sea hacen mérito democrático por- y que sea obviamente justo Mm. para todos, que es el concepto importante, Exacto. justicia. Eso. Bien, nos encontramos el próximo sábado, amigos. Que lo pasen bien, disfruten estos calurosos días. Tengan cuidado con los incendios forestales, amigos. Hay que evitar los incendios forestales. Hemos tenido muchos incendios. Llevamos ya 24 incendios en esta temporada 2022-2023, que empezó recién el 1 de septiembre. Ya llevamos 24 incendios en la Día de mi provincia de cum- Cardenal Caro. Día de mi cumpleaños. Así es que, amigos, a cuidarse y a evitar los incendios forestales. Nos vemos. Chao, cuídense. Cuídense. Chao, chao.